Eran altas horas de la noche. Cha-Hyein se movía inquieta por su cama. Porque ese hombre es diferente. Debido al hombre que había conocido en la parte exterior de la habitación del jefe, no podía quedarse dormida. Después de sufrir su despertar hacía 2 años, había conocido una gran cantidad de cazadores, pero todos y cada uno de ellos eran iguales. Los cazadores, o más bien los seres despertados, desprendían un hedor terrible que perforaba su nariz. Al principio pensó que estaba sufriendo una enfermedad y se reunió con muchos médicos, pero todo fue en vano. Puede ser que lo que ocurre se debe a que la cazadora Cha es capaz de detectar el poder mágico con su sentido del olfato, dijo uno de los doctores consultados en ese momento, mencionando con cuidado una nueva teoría. Ciertamente era una idea plausible. Los cazadores de rango más alto desprendían un olor mucho peor que los cazadores de rango más bajo. Por supuesto, la gente común no desprendía ningún tipo de olor, pero ahora... Es la primera persona que realmente huele bien. Pensando en los eventos que habían ocurrido ese día, su corazón comenzó a latir a mayor velocidad. Tenía curiosidad por saber quién era ese hombre y al final lo había buscado en la página web de la asociación. Rango E, Sun Jingwo. Era la misma información que había visto en su documentación. Sin información de contacto. Aunque no sabía qué iba a hacer con su número de teléfono, se dio cuenta de que no había mucho que aprender de la página web de la asociación y llamó al jefe de reclutamiento, Jo Myung-gi, antes de darse cuenta. Cazadora Cha, ¿qué ocurre para que me llames a estas horas? Ya era la 1 de la mañana. Si la persona que lo estaba llamando no fuera la única cazadora de rango S de Corea del Sur y la subdirectora del gremio, nunca habría contestado la llamada. Al escuchar su voz a medio dormir, lamentó momentáneamente su decisión. ¿Puedes buscarme información sobre un cazador llamado Sun Jingwo? ¿Te refieres al cazador de rango E que trabaja para la asociación? Cha-Hyein se sorprendió. Jo Myung-gi era el jefe del departamento de nuevos talentos para el primer gremio de la nación. Era imposible que tuviera algún interés en un cazador de rango E. ¿Lo conoces? Eso es... El maestro del gremio Choi me pidió lo mismo ayer. ¿Encontrar información sobre Sun Jingwo? ¿El maestro Choi? Sí, señora. ¿Sabes de qué se trataba? No. Entonces, ¿qué has descubierto? Un profundo suspiro sonó a través del receptor. Hice un esfuerzo considerable para investigar, pero la asociación tiene bajo 7 llaves toda la información sobre ese hombre. Nunca antes había ocurrido algo así, que la asociación bloquease la información de un cazador común. Cazadora Cha, ¿por qué lo buscas? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No, siento haberte molestado a estas horas. Esa llamada había ocurrido hacía 3 horas. Había reunido todo su coraje para averiguar quién era Sun Jingwo, y en cambio solo había conseguido hacerse nuevas preguntas. ¿Un nombre que el maestro del gremio quería investigar? ¿Un nombre que la asociación estaba tratando de esconder? ¿Un rango E? Ese hombre, ¿podré volver a verlo? Cuando lo pensó, una extraña preocupación comenzó a aparecer en su cabeza. Afortunadamente, Cha-Hyein recordó el casco que llevaba Sun Jingwo y que su ropa de trabajo llevaba el símbolo del gremio de cazadores. Debe ser parte de nuestro equipo minero. A diferencia del grupo de asalto A al que ella pertenecía, el equipo de minería tenía que volver a trabajar hoy. Si Sun Jingwo no había dejado el equipo, podría volver a verlo. Voy a ir. No resultaría extraño que la subdirectora del gremio visitara una zona de asalto. Solo actuaré de forma natural mientras veo si está ahí. No sabía por qué le estaba pasando esto, pero cuando tomó la decisión de volver a ver a ese extraño cazador, su mente se relajó. Tengo que dormirme ya. Para poder realizar el plan de hoy, Cha-Hyein intentó quedarse dormida a la fuerza. Antes de que saliera el sol, Jingwo salió hacia el lugar de la incursión. Comparado con el día de ayer, que se había unido mientras la incursión estaba en marcha, hoy era diferente. Me preocupé sin ninguna razón. Al principio estaba preocupado por si había venido demasiado temprano, pero cuando llegó la hora de la puerta, el área ya estaba llena de cazadores. ¡Oh, señor Sun, señor Sun! El líder del equipo Bae fue el primero en saludarlo. El señor Sung está aquí. ¡Hey, señor Sun! Los otros cazadores también lo saludaron con alegría. Ya que todos trabajaban por el mismo objetivo, un compañero de equipo cualificado era siempre bienvenido. Me siento un poco incómodo. En el pasado, el rango E siempre había sido tratado con desprecio y burla.
Esta es la primera vez que era saludado con sinceridad por sus compañeros de equipo. Aún así, a Jinwoo le gustaban sus reacciones. Jinwoo respondió a sus saludos inclinando silenciosamente la cabeza. 1, 2, 3, Comenzó a contar el líder Bae a los miembros del equipo. 18, 19, todos están aquí. Esto era más que suficiente. Bueno, en un día como este, no importaba si faltaban 1 o 2 personas. Después de todo, ahora tenemos 2 especialistas. Cuando el líder del equipo miró a sus 2 mejores hombres, Mol Jin-soo miró al otro lado mientras que Sun Jin-woo inclinó la cabeza. Pero en ese momento, Disculpe, líder de equipo Bae. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! el líder de equipo saltó ante la aparición de una voz repentina que salía al lado de su oreja. Si era capaz de moverse sin que notaran su presencia, sus habilidades deberían ser importantes. Como era de esperar, la persona que había sorprendido al jefe del grupo minero era el líder del grupo de asalto, Song Gi-hong. Casi me das un ataque al corazón, cazador Song. Me disculpo, es un hábito de las mazmorras. Respondió Song Gi-hong sonriendo tímidamente. A su espalda apareció el líder de equipo de recolección. Deja de actuar como un viejo. ¿Tú también? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres decir? Es por trabajo. Dijo el líder de equipo Bae dirigiéndose a Song Gi-hong con una mirada curiosa. Por un instante, el cazador de rango A miró a los cazadores del equipo minero. La persona a cargo de llevar nuestros suministros no ha venido. Creo que tendremos que pedir prestado a alguien del equipo de minería. Los ojos del líder de equipo se abrieron de par en par. Hay miembros fuertes en el equipo de recolección que transportan cargas pesadas. ¿Por qué nuestro equipo? Nuestros muchachos tuvieron que saltarse la cena. Que ayer trabajaron sin parar durante 3 horas extras. ¿Y quieres que uno de nosotros sea el portaequipajes? Contestó el líder del equipo de recolección como si lo hubiera estado esperando. Había una razón por la que el equipo de recolección había tenido que saltarse la cena y trabajar sin parar. Porque el equipo minero había terminado demasiado rápido. Bueno, normalmente habríamos trabajado hasta las 7 de la tarde, pero gracias a Zoom logramos terminar a las 5. Cuando el líder del equipo de recolección lo miró como si tuviera ganas de asesinarlo, Bae fue incapaz de rechazarlo. ¿Hay alguien que pueda acompañar al grupo de asalto? Por supuesto, lo recompensaremos adecuadamente por el peligro adicional. Preguntó Song Gi-hong al equipo de mineros, sintiendo que la situación se había resuelto. Song Gi-hong movió los ojos entre la gente con una mirada suplicante, pero nadie se ofreció como voluntario. Los mineros evitaron su mirada como si fueran la misma persona. Tenía sentido. ¿Crees que arriesgaré mi vida por dinero? No puedes obligarme a entrar ahí. Antes tendrás que matarme. El rango más alto entre los mineros era un C. El promedio del equipo era D. Y hasta había varios rango E. Y Song Gi-hong estaba intentando llevarlos a una mazmorra de rango A. Habrían dudado de una mazmorra de rango B, pero no tenían nada que pensar en una de rango A. Un simple rasguño mataría a los cazadores de rango bajo. No, ni siquiera haría falta un rasguño. Un simple paso en falso los llevaría a la muerte. Aunque solo tenían que hacer de porteadores y cargar con las bolsas, era mucho más peligroso que entrar más tarde a por los minerales. ¿Hay alguien? Song Gi-hong se asustó. No sabía cuánto tiempo le iba a llevar a encontrar a un portador. Esto es un gran problema. De repente, los ojos del rango A se posaron en un cazador solitario. A diferencia del resto de mineros, este cazador lo estaba mirando fijamente. Es bastante fuerte para ser un tanque. Resulta de conocimiento común que el líder de una incursión era un tanque. Sin embargo, a diferencia de un tanque común, Gi-hong era bastante alto y delgado, haciendo que pareciera más un jugador de baloncesto. Después de tomar la medida del hombre, Jinwoo dirigió su mirada hacia otro lugar. Con eso, finalmente Song Gi-hong pudo respirar aliviado. No se había dado cuenta, pero hasta ese momento había estado tan tenso que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Estoy demasiado nervioso porque esta es la primera vez que soy líder de una incursión. En el pasado solo había trabajado como tanque secundario en las incursiones, así que hoy era una oportunidad especial para él y no podía permitirse cometer un error. Al final había terminado encorvado, respirando con fuerza. De repente, escuchó una conmoción proveniente de los mineros y pensó que era porque había terminado doblándose por la presión, pero acabó dándose cuenta de que no era por eso. Al mirar a los mineros, Song Gi-hong se dio cuenta de que una mano estaba levantada hacia el cielo.
Era el voluntario para ser porteador por el que el tanque había estado rezando. Su rostro se iluminó. «Iré», dijo Jinwoo dando un paso adelante. Todos los ojos estaban fijados en él. Un cazador de rango E se acaba de ofrecer voluntario para entrar en una mazmorra de rango A. El hecho provocó una conmoción entre los cazadores. Hay bestias mágicas de alto nivel ahí. Señor Sung, ¿qué estás pensando? Todavía eres joven, no tires tu vida por dinero. Los miembros del equipo lo asaltaron, tratando de que cambiase de opinión. Oh, no. Ese tipo acabó de empezar a trabajar aquí. Debe haber levantado la mano sin querer. Dijo el jefe Bae explicándole la situación a Gi-hong. ¿Cuál es su rango? Él es... Susurró el líder del equipo mirando a Jinwoo. Es un rango E. Su rango es demasiado bajo. ¿Por qué no te llevas a otro? Tomar a ese compañero es demasiado peligroso. La expresión de Song Gi-hong se volvió seria. ¿Ese hombre es un rango E? Era el hombre que le había mirado a los ojos hacía un rato. La verdad es que no detectaba ningún poder mágico poderoso proveniente de él, pero sentía que ese hombre tenía un aura inexplicable y peligrosa. ¿No me ha parecido un rango E? Por su mirada, no se parecía a un cazador de rango bajo. Por supuesto, Song Gi-hong no creía que el líder del equipo Bae le estuviera mintiendo, pero no podía ignorar su instinto. Aún así, el rango del porteador no importa. Todo lo que tenía que hacer el porteador era llevar el equipaje mientras caminaba en la parte posterior del grupo de asalto. Si se encontraba en una situación de peligro, sería porque el grupo de asalto ya habría fallado. Si un rango A enfrentaba una situación de peligro, daba igual que el porteador fuera un rango C o un rango E. Todos terminarían muertos. Sin embargo, Song Gi-hong no podía pensar más allá de eso. El tiempo se estaba acabando. No, nos llevaremos a ese hombre, dijo mientras miraba a Jinwoo. Volumen 5, capítulo 2. El porteador de rango S. ¿Es demasiado pesado? Preguntó Song Gi-hong. Estoy bien. La bolsa que llevaba a la espalda el cazador de rango E contenía la ropa del grupo de asalto, las armas y varios artefactos defensivos. Su tamaño era bastante grande, pero Jinwoo no la sentía pesada en absoluto. Todo gracias a su valor de su estadística fuerza. No parece que le cueste sostenerlo. Song Gi-hong miró la expresión de Jinwoo y luego se volvió hacia la puerta. A continuación, Jinwoo hizo lo mismo. Frente a ellos, una puerta tan grande como la del día anterior flotaba en el aire. Espera, ¿esta no es más grande? Sin embargo, habían dicho que el poder mágico que se filtraba desde su interior era inferior a la de la puerta del día anterior. Dado que la dificultad de la incursión se determinaba por el poder mágico de la puerta y no por su tamaño, el grupo secundario había sido desplegado aquí y ahora. El poder mágico que sale es muy inferior a la de la puerta de ayer. Frente a la puerta, Jinwoo estaba seguro. Parecía que las medidas de la asociación estaban equivocadas, pero sentía que algo no estaba bien. Le ocurría lo mismo que cuando se encontraba frente a la puerta roja. No podía evitar sentir una extraña sensación de temor. ¿Lo estoy imaginando? Vamos, ordenó Song Gi-hong. Los miembros del grupo de incursión que habían estado esperando cerca de la puerta empezaron a moverse uno tras otro y entraron en la mazmorra. Tras mirarlos por un instante, Jinwoo lo siguió. Has entrado en una mazmorra. El interior era bastante simple. Había entrado con los nervios de punta, pero se relajó cuando se encontró un túnel mucho más pequeño que el de la mazmorra anterior. Afortunadamente no habían sido transportados a otro mundo. Bueno, la composición del grupo podría ser capaz de despejar una puerta roja. 11 rango A y 6 rango B. Como dijo el líder del equipo Bae, en cualquier otro gremio, este grupo nunca habría sido el segundo equipo de asalto. Ni siquiera formó parte del grupo de asalto. Tengo que relajarme, pensó mientras sonreía. Ayer y hoy, en cierto modo, solo estaba aquí para jugar. La única diferencia era que hoy podía ser testigo de más cosas. No habría necesidad de arriesgar nada. Y con esa idea en mente, su corazón se relajó un poco. No estés nervioso. A su lado, una cazadora de clase sanadora comenzó una conversación. Parecía que estaba cerca de los 30, y como se había dado cuenta de su expresión tensa, quería animarlo un poco. El hermano Gi-hong, quiero decir, el líder de asalto y todo lo que estamos aquí, somos cazadores experimentados. Bueno, a excepción de mí. Dijo con una sonrisa. Desde el principio no había nada parecido al miedo en el corazón de Jinwoo, pero ante su expresión despreocupada, sus afilados nervios se vaciaron como si alguien hubiera pinchado un globo con una aguja. Bien, contestó Jinwoo conteniendo una carcajada mientras asentía con la cabeza. Como si estuviera satisfecha con su trabajo, la sanadora puso una expresión de orgullo. Mientras tanto, tras confirmar que no había bestias mágicas cerca de la entrada,
se dio la señal para continuar. Vamos a avanzar. Jinwoo y la sanadora igualaron el paso del grupo de asalto y caminaron lentamente. Debido a que estaban explorando los alrededores, el ritmo del grupo era lento. Si es pesado, ¿quieres algo de ayuda? Preguntó la sanadora después de mirar el equipaje de Jinwoo. Sin decir una palabra, le tendió una garrafa de agua con la mano izquierda, y tras tomarlo, la mujer vaciló ante su peso. Jinwoo recuperó rápidamente la garrafa de agua de la sanadora antes de que perdiera el equilibrio. Al oír su grito, todo el grupo se detuvo y miró hacia la sanadora. Lo siento, Dijo inclinando la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Por supuesto, no se ofreció a ayudar de nuevo. En cambio, le echaba una mirada de vez en cuando. Jinwoo se aguantó la risa y fingió que no se daba cuenta. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido ganas de reírse en una mazmorra. Es peligroso distraerse, especialmente en sus últimas incursiones. Cuando recordó la dificultad del castillo demoníaco, se estremeció. Sin embargo, hoy era diferente. Se sentía bien acompañándolos como un don nadie en una incursión como esta. De repente, Jinwoo se detuvo. Sin darse cuenta de que el rango E se había dado cuenta del ataque antes que ellos, el grupo de asalto también se detuvo. ¡Aquí vienen! Antes incluso de que Song Gi-hong terminara de dar su orden, todo el grupo se colocó en posiciones defensivas. En un abrir y cerrar de ojos, Jinwoo estaba asombrado. Así que esta es una incursión de un grupo de cazadores de alto nivel. Estaba en un nivel completamente diferente al de los asaltos que había visto en el pasado. Hasta la sanadora de aspecto ingenuo se había colocado en posición de batalla, con una luz brillante viniendo de sus manos. Parece que no tendré oportunidad de levelear, pensó decepcionado. Jinwoo abandonó todas sus preocupaciones. De cualquier forma, las bestias mágicas comenzaron a llegar. Tenían forma de perros. Un grupo de bestias mágicas parecidas a hienas corrían hacia el grupo. Cada una de ellas era del tamaño de un automóvil de tamaño medio. ¿Chacales de mazmorra? Pensó Song Gi-hong inclinando la cabeza. Cuando se acercaron, confirmó sus sospechas. Eran chacales de mazmorra. Song Gi-hong se relajó y agarró su escudo con firmeza. Lo usó para golpear un chacal que saltaba hacia su cuello. ¡Diablos! ¿Chacales de mazmorra? Los miembros del grupo que habían tenido una postura tensa hasta el momento también se relajaron e inclinaron sus cabezas. Poco después, los sonidos de los gemidos de los chacales llenaban la mazmorra. Las bestias mágicas fueron derrotadas en un momento. La docena de chacales se convirtieron rápidamente en cadáveres. Los cazadores sacudieron sus manos, confundidos. ¿Qué ha sido eso? Ni siquiera he tenido tiempo de lanzar mi hechizo. ¿Por qué aparecen chacales de mazmorras en una mazmorra de rango A? ¿De verdad? ¿La asociación la ha jodido de nuevo? Sus voces se alzaron. Era una regla fundamental no levantar la voz en mitad de una mazmorra, pero la aparición de los chacales había sido lo suficientemente impactante como para hacer que los cazadores se olvidasen de esa norma. Song Gi-hong miró por encima de los cadáveres de los chacales y se rascó la sien. ¿Por qué aparecen bestias mágicas de una mazmorra de rango C? El tanque miró a su alrededor con incredulidad. Todos tenían expresiones similares excepto un hombre. No son chacales normales, dijo Jinwoo mirando los cadáveres de los chacales con una expresión incómoda. Sus ojos se estrecharon. Sobre sus pieles enmarañadas se podía observar que alrededor del cuello había huellas mostrando que habían estado atados en algún sitio. Eso significa que algo más aquí ha criado estas cosas. Bestias mágicas inteligentes. Jinwoo recordó a los caminantes blancos de la Puerta Roja. No importaba a qué raza pertenecieran, las bestias mágicas inteligentes eran un enemigo difícil. Este sentimiento podría ser verdad. No era un buen presagio. ¿Qué estás mirando tan serio? Preguntó la sanadora acercándose y mirando el cadáver fijamente. «Shh», dijo Jinwoo levantando un dedo. Oyó pasos que venían desde las profundidades de la cueva. El verdadero enemigo está llegando. Jinwoo se levantó. Mientras tanto, los otros cazadores también se dieron cuenta de que algo estaba mal. ¡Oh, Dios mío! ¡Prepárense para la batalla! Finalmente, desde la oscuridad, apareció el verdadero enemigo. Los ojos de los cazadores se ensancharon. ¿Altos orcos? De todas las bestias mágicas, ¿por qué altos orcos? Los altos orcos parecían guerreros duros y se habían colocado en formación preparándose para la batalla. Eran 22, y si fueran orcos normales serían un enemigo complicado. Pero estos eran guerreros altos orcos. Algo va mal. Nunca imaginaron que después de las bestias mágicas de bajo nivel, aparecerían bestias mágicas que eran conocidas por su fuerza entre las bestias mágicas de alto nivel.
Las lanzas largas de los altos orcos apuntaban hacia los cazadores. Los cazadores y los altos orcos están prácticamente parejos. Jinwoo se movió a una esquina. Planeaba observar en silencio la situación y buscar el momento adecuado para intervenir. ¡Quédate ahí! ¡Escóndete para que no te lastimes! Dijo la sanadora confundiendo sus intenciones. Por alguna razón, era un poco exasperante. Jinwoo cerró los ojos y respiró hondo para tratar de calmar su ira. Al momento, la batalla comenzó. ¡Uah! Ante los altos orcos que se acercaban, Song Gi-hong usó una habilidad de área para atraerlos. Sin embargo, muchos de los orcos no fueron provocados por sus burlas. Poco después, los cazadores con clase combate y los orcos chocaron. La sangre se derramó por todas partes, seguida por gritos. ¡Uah! Cuando los magos completaron sus hechizos, comenzaron a lanzarlos sobre los altos orcos. Los orcos fueron golpeados por flechas de luz. Sin embargo, los hechizos no eran constantes. Aunque poseía un efecto poderoso, tenía el inconveniente de que requería algo de tiempo para preparar el lanzamiento. Los altos orcos comenzaron a imponerse en el combate cuerpo a cuerpo. ¡Senador! ¡Senador! ¡Apúrate! La cantidad de heridos aumentó y la sanadora se puso a trabajar. ¡Sanador! La sanadora también corría de izquierda a derecha. ¡En camino! ¡En camino! Se arrodilló junto a un cazador que había perdido un brazo y comenzó a pronunciar sus encantamientos. Con una luz brillante, el brazo del cazador comenzó a regenerarse. Tal era la cantidad de curación otorgada por los poderes de un sanador de rango A. Pero mientras estaba enfocada en su paciente, una gran sombra cayó sobre ella. La sanadora levantó la cabeza. Un alto orco, que había pensado que estaba muerto, apareció a su lado con un hacha en la mano. La cara de la sanadora se puso blanca. Lamentablemente no había ningún aliado cercano. Cuando el orco levantó su hacha, en lugar de huir, la sanadora cubrió a su paciente con su cuerpo. ¡No! Gritó mientras agachaba la cabeza esperando a que llegara el golpe. Sin embargo, sin importar cuánto esperara, no sintió dolor. En un momento donde un solo segundo se sintió como un minuto, la sanadora levantó ligeramente la cabeza. Una vista increíble apareció delante de ella. El harto orco flotaba en el aire, agitando sus extremidades. ¿Qué? No podía comprender qué estaba pasando. De repente, la cabeza del alto orco se separó de su cuerpo, tirando hacia arriba de su espina dorsal. Era una increíble muestra de poder. Mirando el cuerpo del alto orco que acababa de derrumbarse en el suelo, la sanadora estaba completamente estupefacta. La cabeza del alto orco todavía estaba flotando en el aire. Me ha manchado de sangre. Jinwoo arrugó la cara y lanzó la cabeza del alto orco. Otro orco fue golpeado por la cabeza de su compañero y cayó al suelo con el cuello torcido de una manera grotesca. No se iba a volver a levantar. 2 menos. Jinwoo levantó su mirada. Actualmente se encontraba bajo los efectos de sigilo. Ni los altos orcos ni los cazadores serían capaces de verlo. El hombre se había preocupado por involucrarse y ser regañado por los cazadores, pero luego pensó en una solución y comenzó a usar sigilo. Con esto sería capaz de hacer lo que quisiera. ¿Debo empezar?, pensó mientras las comisuras de su boca se alzaban. En ese momento, vio al líder de la banda, Song Gi-hong, peleando contra 3 orcos simultáneamente, y en ese instante, las piernas de Jinwoo se movieron a una velocidad increíble. Se encontraba a una gran distancia, pero al mismo tiempo no tardó nada en recorrerla. Enfocando su fuerza en las piernas, Jinwoo saltó e inmediatamente se alejó del suelo. Cuando aterrizó, estaba detrás de la espalda de los altos orcos. Cuando aterrizó, un dilema apareció en su cabeza. Es fácil matar a estos altos orcos. Se dio cuenta de que no tenía sentido usar sigilo. Aunque no tuviera en cuenta a Song Gi-hong, los cazadores aquí estaban en la cima de la nación. Y si presenciaban cómo los altos orcos eran destrozados por una fuerza invisible, todos y cada uno de ellos se daría cuenta de que alguien estaba usando sigilo. Bueno, casi todos. La mujer ingenua no se había dado cuenta de nada. Bueno, no es como si me fueran a atrapar. Aún así, con su nuevo rango a punto de salir a la luz, no quería atraer la ira del gremio Hunters, y por eso Jinwoo había planeado esperar a que el ataque fallara por completo antes de actuar. Pero parecía que el daño a los cazadores iba a ser demasiado grande. La sanadora había estado a punto de morir,
Y entonces, una luz brilló en los ojos de Jinwoo. Tengo que actuar sin que me noten. Decidió abordar esta batalla de otra manera. Había tardado 1 o tal vez 2 segundos en pensar qué hacer. Un momento después, tanto el puñal de Baruka como la asesina de caballeros aparecieron en sus manos. Últimamente las dagas aparecían en sus manos antes de que se diera cuenta. Cuando he invocado esto, en medio de la batalla, Jinwoo sonrió. Se lo estaba pasando bien y la sensación familiar tras agarrar las dagas calmaron los latidos de su corazón. Pero gracias a Dios, nadie lo había visto en ese momento. Lo habrían tomado por loco tras verlo sonriendo en medio de esta caótica situación. Sobre todo el sudoroso líder del grupo de asalto, que se estaba defendiendo de 3 altos orcos. Especialmente lo habría llamado loco. Primero, esos tipos. Jinwoo entró en acción, agachando su cuerpo, empuñó las dagas en un agarre inverso y cortó el tendón de Aquiles de uno de los altos orcos. Cuando su tobillo fue cortado sin previo aviso, el guerrero alto orco gritó de dolor. Y eso fue solo el principio. Con unos movimientos fluidos que podrían ser descritos como una danza, Jinwoo se movió entre los orcos. Uno fue apuñalado por el puñal de Baruka en sus costillas y al otro se le cortaron los músculos de sus rodillas por la asesina de caballeros. La adrenalina de la batalla era insuficiente para bloquear su dolor. Habiendo sido cortados y apuñalados de una manera totalmente inesperada, los guerreros altos orcos se pusieron rígidos, pero era más que suficiente. Song Gi-hong aprovechó el momento de debilidad para realizar un contraataque. Song Gi-hong levantó la cabeza y la espada larga en su mano atravesó el corazón de un alto orco. El orco chilló por un instante con sus labios temblando, hasta que el brillo de sus ojos desapareció y cayó hacia atrás. ¡Sí! ¡Podemos lograrlo!, pensó Gi-hong mientras apretaba los puños. El hombre mató a los altos orcos que lo rodeaban uno por uno. Mientras tanto, Jinwoo se movió constantemente por la mazmorra. Como si el tiempo se hubiera desacelerado del mundo, se movió de forma relajada y rompió el equilibrio de las diversas batallas que había a su alrededor, haciendo todo lo posible para que nadie se diera cuenta. Cada vez que pasaba al lado de un alto orco, pequeñas heridas aparecían sobre su cuerpo. Cuando los altos orcos fueron arrojados al caos por las repentinas lesiones que aparecieron en sus cuerpos, los cazadores del grupo de élite no desaprovecharon la oportunidad y realizaron nuevos ataques. ¿Acaso esta pelea es más fácil? ¿Qué está pasando? Estamos ganando a los altos orcos sin una sola baja. Los cazadores habían llegado a la conclusión de que al menos 1 o 2 morirían en esta batalla. Al contrario de lo que pensaban, la batalla iba a su favor. Una masa balanceada por uno de los cazadores se estrelló contra la cabeza de un orco, y en el mismo instante, un sonido resonó en la cabeza de Jinwoo. Has subido de nivel. Oh, sus esfuerzos no eran en vano. Había subido de nivel. A pesar de que no había matado o infligido ninguna herida mortal, parecía que aún ganaba puntos de experiencia solo por ayudar. En realidad, solo he matado a 2. Había ayudado a acabar con 13 altos orcos. Si sus acciones servían para darle puntos de experiencia, tenía sentido de que subiera de nivel. Emocionado, los movimientos de Jinwoo se aceleraron. Debido al apoyo invisible de Jinwoo, el espectáculo llegó a su fin. Dio un paso atrás del cuerpo a cuerpo y devolvió sus dagas al inventario. Creo que es suficiente, pensó mientras miraba alrededor del campo de batalla. Esta casi había terminado. Su operación había sido un éxito y había subido de nivel como recompensa. Si los hubiera eliminado por mi cuenta, seguramente habría ganado otro nivel, pensó mientras veía a unos 20 cadáveres de altos orcos dispersos a su alrededor. Lamentablemente, esta era la zona de caza del gremio Hunters y había pagado una gran suma de dinero por tener los derechos para realizar esa incursión. Tendría que conformarse con esto. Bien, con una expresión de satisfacción, Jinwoo regresó a la esquina donde se suponía que se había escondido. Ahora que la batalla estaba a su favor, los cazadores rodearon al último alto orco. Sus gritos resonaron con fuerza por toda la caverna. Con la caída del último enemigo, Jinwoo deshizo la habilidad de sigilo. Los cazadores aguantaron su aliento y miraron a su alrededor, confirmando que todos los altos orcos estaban muertos. ¿Se acabó? ¿Hemos terminado? ¡Esperen! Dijo Song Gi-hong deteniendo las celebraciones para comprobar el estado de su equipo. ¿Heridos?
¿Quién está lesionado? En realidad, era difícil ver a personas heridas al final de una batalla cuando había sanadores de alto rango. Mientras tuvieran un soplo de vida, podrían ser curados. Cuando Song Gi-hong preguntó si alguien estaba herido, en realidad estaba pidiendo que le dijeran si alguno había muerto. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de la sanadora, esta negó con la cabeza. Entonces... Las caras de todos los miembros del grupo de asalto se iluminaron. ¡Ganamos! Es verdad, hemos ganado. ¡Ah! Los cazadores celebraban la victoria a la vez. ¿Los altos orcos son tan fuertes?, pensó mientras los miraba con los brazos cruzados. Por lo que acababa de ver, tal vez no. Al no tener experiencia en una incursión de alto nivel, el ambiente de la celebración del grupo de incursión hacía que Jinwo estuviera perdido. En ese momento, Jinwo no lo sabía. Cuando se trataba de una mazmorra de rango A o B, el rango no era lo único que se tenía en cuenta a la hora de determinar la dificultad. El poder mágico que se medía era revisado cuidadosamente para descubrir el enfoque y la composición del equipo de asalto. En una mazmorra de rango A, los altos orcos estaban en la parte superior de las bestias mágicas de alto nivel, y en esta ocasión se habían tenido que enfrentar a más de 20 guerreros. La victoria que acababan de conseguir no era diferente de haber visto un milagro, y ni siquiera sabían quién era el verdadero responsable de ese milagro. Jinwo solo se felicitó silenciosamente por la victoria del grupo de asalto. Vio a la mujer acercarse a Song Gi-hong con una expresión seria. Sus ojos decían que tenía algo que decir, así que enfocó su oído hacia la conversación. Hermano Gi-hong, ¿Ah? cuando estábamos luchando contra los altos orcos hace un momento, La sanadora explicó cuidadosamente lo que había visto. Que de repente un alto orco había flotado en el aire, perdido la cabeza y matado a otro alto orco. Su rostro estaba completamente serio. Song Gi-hong se quedó sin palabras. te estoy diciendo la verdad. Al mirar la cara roja mortificada de la sanadora, Jinwo luchó por contener su risa. Mientras tanto, las celebraciones de los cazadores terminaron y se reunieron alrededor del líder de la incursión, Song Gi-hong. Líder, ¿vamos a continuar? ¿No es algo peligroso? Nunca pensé que unos altos orcos pudieran aparecer al lado de la entrada. ¿Por qué no nos retiramos por ahora? Song Gi-hong miró hacia la cueva y cerró la boca. Probablemente no sea fácil para él. Jinwo podía entender los sentimientos de Song Gi-hong. En un gremio con 2 cazadores de rango S, esta sería probablemente la primera y última vez que se le daría el mando de un grupo de asalto. Nunca imaginó que tendría que terminar tan pronto, lo que podría ser el punto culminante de su carrera. Cualquiera querría continuar y despejar el lugar, a menos que fuera un líder sensato. Habiendo tomado una decisión, Song Gi-hong abrió lentamente la boca y los ojos de Jinwo se estrecharon. Afortunadamente, no era un hombre tonto. Retirémonos por ahora. Las decisiones del líder eran absolutas dentro de una mazmorra. Mientras fueras parte del grupo de asalto, era una regla aceptada por todos que tenían que seguir sus órdenes sin dudar. En la antigüedad, los soldados desobedientes eran ejecutados antes de una batalla, y en cierto modo, una mazmorra era un lugar mucho más peligroso que un antiguo campo de batalla. Por eso, al líder de un grupo que entraba en una mazmorra se le encargaba la seguridad de todos sus miembros, y Song Gi-hong no decepcionó a sus compañeros de equipo. Al escuchar su orden de retirada, todo el grupo de asalto soltó un suspiro de alivio. Pensaba que el hermano Song iba a ir hasta el amargo final. No soy tan tonto. Respondió Song Gi-hong con una sonrisa, mientras golpeaba el hombro del chico que acababa de hablar. Yo sé, mira hermano, me tiemblan las manos. Deja de ser un bebé. Muy bien. Todos, ¡nos vamos! Jinwo recogió el equipo. Según lo ordenado, el grupo de asalto comenzó a moverse hacia la entrada. Quería avanzar un poco más, pensó mientras ponía una expresión de derrota. Aún así, solo era un invitado, y un simple invitado no debía ir contra la voluntad del propietario del lugar. Era lamentable, pero parecía que eso iba a ser todo por hoy. Maldita sea. Frustrada por el hecho de que el líder de la incursión no le había creído, la cazadora se acercó a Jinwo mientras hacía pucheros. ¿Realmente sucedió? ¿Por casualidad viste a ese alto orco? Preguntó a Jinwo con esperanza, mientras tenía las mejillas hinchadas como una niña pequeña. No. Sus esperanzas se desvanecieron en un instante, pero al mismo tiempo, Jinwo pensó que iba a reventar si tenía que seguir haciendo tanto esfuerzo por no soltar una carcajada. No sabían cuánto tiempo habían estado caminando. De repente, la vanguardia del grupo se detuvo. ¡Aldo! Dijo Gi-hong, levantando su mano derecha. Su voz estaba llena de pánico. Los cazadores estaban cansados de caminar, y Jinwo, que había centrado sus sentidos en la parte posterior del grupo para detectar cualquier bestia mágica que pudiera tenderles una emboscada,
también se detuvo. Una conmoción acababa de estallar entre los cazadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué está bloqueado el camino? Estaba bien cuando pasamos antes. Jingo atravesó el caos y extendió una mano. Sus ojos se ensancharon. ¿Está bloqueado? Había una barrera invisible bloqueando su camino, y lo primero que le vino a la mente fue la mazmorra instantánea. Ese muro invisible separaba la mazmorra instantánea de la realidad, como si estuviera en dos dimensiones diferentes. Pero Jingo negó con la cabeza. No, esto no es lo mismo. El muro parecía ser algo hecho artificialmente. Podía sentir el poder mágico mezclado con la roca. Estaba claro que era la magia de una bestia mágica inteligente. Pero, ¿por qué? No entendían por qué les impedían salir en lugar de haberse encargado de que entraran en la mazmorra. De repente, Jingo giró bruscamente la cabeza. Como si hubiera estado esperando, una aterradora ola de poder mágico llegó como un torrente desde lo más profundo de la mazmorra. ¿Pero qué? Tenía que ser el jefe de la mazmorra. Estaba en una escala totalmente diferente a la del poder mágico que había sentido desde el exterior de la puerta o en el interior de la mazmorra. Los otros cazadores también pudieron sentir su poder y se estremecieron. ¿Qué? Acabo de tener un escalofrío. Al ver que las caras de los cazadores se ponían blancas, Jingo pensó en una teoría. Si es un jefe que puede borrar y ocultar su energía, ese muro no estaba antes y parecía que el jefe de la mazmorra solo había revelado su poder mágico tras crearlo. ¿Ha creado una trampa para cazadores? Cuando esa idea le vino a la mente, un escalofrío le recorrió la espalda. Y justo en ese momento, desde la oscuridad de la mazmorra se escucharon pasos mucho más fuertes que los del primer grupo de orcos. Volumen 5, capítulo 3, la emboscada de los altos orcos. Era un fenómeno interesante. A medida que los pasos se iban haciendo más fuertes, el sonido que hacían los cazadores fue disminuyendo. Hermano Song. Un silencio cayó sobre el grupo de asalto. Mientras tanto, los oídos de Jingo estaban trabajando duro, aprovechando el silencio del grupo de incursión. Agudizó su sentido del oído para intentar determinar el número de monstruos que se acercaban. Gracias a su oído natural y combinado con la estadística percepción, pudo distinguir los sonidos que realizaban cada uno de los pasos. 48, 49, 50, 51. Había 51 tipos de sonidos y todos eran parecidos al sonido que habían hecho los altos orcos del grupo anterior. Jingo miró a su alrededor. El nerviosismo llenó las caras de los cazadores. También habían determinado aproximadamente el número de enemigos a través de sus sentidos. Ganar la batalla contra 22 guerreros había sido un milagro, y ahora se acercaban otros 51. Era más del doble. No hay esperanza de victoria. Bueno, por supuesto que se refería al grupo de asalto. Jingo miró hacia su sombra, que parecía estar meciéndose y retorciéndose. Sentía como que sus soldados se estaban quejando al no poder salir a divertirse por mucho tiempo. Jingo volvió a mirar hacia adelante. Su corazón, que había estado tranquilo hasta ese momento, comenzó a latir con fuerza. Solo espera. No era el momento adecuado. Se calmó y silenciosamente miró hacia adelante. Los enemigos acababan de aparecer. Los altos orcos se detuvieron a cierta distancia de los cazadores. Parecían estar a punto de cargar en cualquier momento. La presión que venía desde los altos orcos no podían expresarse con palabras. Incluso sin pelear, los resultados estaban claros. ¡Demonios! ¿Por qué está pasando esto? Los cazadores gimieron de terror. Se habían retirado hacia atrás debido a la presión, pero sus espaldas se habían encontrado con una pared invisible. No sabían qué hacer. Habían terminado los preparativos para la batalla hacía tiempo, pero ninguno de ellos se atrevía a tomar la iniciativa. En su lugar, todos miraron al líder del grupo Song Gi-hong en busca de ayuda, pero la boca del tanque estaba cerrada en una línea recta. ¡Mierda! Estaba deseando que el maestro del gremio Choi Jong o la subdirectora Cha-hin estuvieran aquí. Las cejas de Song Gi-hong se fruncieron. Los cazadores de rango S ejercían un poder inimaginable para anular situaciones como estas. Si estuvieran aquí, los altos orcos no serían nada. De todos los días. Estaba maldiciendo que, justo hoy, ninguno de los dos había acudido a la incursión. Tras luchar siempre a su lado, Song Gi-hong se dio cuenta de cuán impotente se sentía en este momento. La ausencia de los cazadores de rango S era demasiado dolorosa. Sin embargo, no podía regodearse en su desesperación para siempre. Tenía que tomar una decisión.
Pelear en esta situación solo nos traería la muerte. Sin embargo, con el camino para retirarse cortado, no había ninguna otra opción. Desde el día que tomó la decisión de convertirse en cazador, desde el día que dio su primer paso dentro de una mazmorra, desde el día que perdió la conciencia por primera vez tras terminar lesionado, sabía que llegaría este día. Sí, lo sabía. Resuelto a luchar hasta su amargo final, Song Gi-hong desenfundó su espada larga. Cuando el líder del grupo de asalto volvió a mirar a su equipo, los cazadores que esperaban sus órdenes asintieron. Song Gi-hong volvió su mirada hacia adelante, levantó su escudo hasta tenerlo debajo de su barbilla y observó a los altos orcos. Sin embargo, las bestias mágicas no parecían querer empezar el combate. Ya está decidido, Jinwoo también comenzó a realizar sus preparativos. Su mano derecha se encontraba detrás de la espalda sosteniendo el puñal de Baruka. El cazador de rango E cerró los ojos. Su corazón, que había estado desbocado, se estaba calmando en vísperas de la batalla. No podía desperdiciar su energía en movimientos inútiles. Tenía que controlar su respiración. Bien, cuando Jinwoo abrió de nuevo los ojos, se llenaron de una luz aguda. Los cazadores tragaron silenciosamente con el sudor juntándose sobre sus cejas, mientras que Jinwoo tragaba saliva anticipándose a lo que iba a ocurrir. Me pregunto cuántos puntos de experiencia me darán estos tipos, pensó mientras sus labios se curvaban en una sonrisa delgada. De repente, un orco solitario comenzó a moverse desde la parte posterior del grupo. La bestia mágica empujó a sus camaradas y se adelantó al grupo. El orco miró a los cazadores con ojos de bestia. Era una cabeza más alto que el resto, con largos colmillos que sobresalían de su boca. ¿Es el capitán? Los ojos de Jinwoo se estrecharon. Si acababa con esa cosa en este momento, la batalla sería mucho más fácil. No sabía qué hacer. Mientras Jinwoo agarraba su puñal con más fuerza por la inquietud, el alto orco abrió la boca. Con un estruendo, la voz del alto orco resonó mientras su mirada se posaba en la vanguardia del grupo de asalto, Song Gi-hong. Los cazadores comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Qué? ¿Está tratando de hablar con nosotros? ¿Qué está diciendo? De repente la cara del alto orco comenzó a temblar. Cuando paró, su boca se abrió una vez más y habló con una voz completamente diferente. Humano. Era como un ventrílocuo hablando a través de un maniquí. Humanos. Mirando de cerca, los ojos del alto orco se habían vuelto blancos, como si hubiera estado muerto por mucho tiempo. Los cazadores sintieron lo mismo que si hubieran sido abofeteados en la cara. El orco estaba hablando el lenguaje de los humanos. ¿Cómo sabe coreano un orco? ¿Magia? ¿Es magia? Con este inesperado desarrollo, los cazadores no pudieron cerrar la boca. Yo soy Kargagan. Yo deseo reunirme con humanos. Sigue a este. Continuó hablando el capitán alto orco. No podían creer que una bestia mágica quisiera hablar con los humanos. Algo así no había sido reportado en la historia de las puertas. En una situación sin precedentes, Song Gi-hong y sus compañeros de equipo cayeron en el caos. Hermano Gi-hong, ¿vas a creerle a una bestia mágica? Señor, ignóralo. Gi-hong, esto es una trampa. Si vamos a morir, terminémoslo aquí. Aún así, si es un orco con el que podemos hablar, tal vez... Oye, imbécil, después de todo este tiempo en las mazmorras, ¿aún no conoces a las bestias mágicas? En ese corto espacio de tiempo, una discusión comenzó entre los cazadores. Kargagan, ¿eres tú quien ha bloqueado la cueva? Preguntó Song Gi-hong rompiendo su silencio. Eso es correcto. Yo soy un orgulloso, genial hechicero. Teuruku, humano, no puede romper mi magia. ¿Hay una existencia más poderosa en la cueva? ¿Cómo se atrevería alguien a oponerse a mí? La voz resonó y asaltó los oídos de los cazadores, sobresaltándolos y haciendo que se cubrieran las orejas. Pero Song Gi-hong asintió con calma. No paraba de pensar en posibles resultados. La existencia que había tomado el control de la boca de ese alto orco para hablar con ellos era el jefe de la mazmorra, y debido a que no podían salir de la sala del jefe, quería llevar a los cazadores hasta donde estaba. No sé por qué, pero... Elige. Morirás aquí por mis guerreros o sigues a mis guerreros. Gritó al mismo tiempo que levantaba su hacha al ver que se retrasaba la respuesta del líder de equipo de incursión. Te seguimos. Al oír su respuesta, los cazadores se sorprendieron.
Hermano Gihon. Señor Gihon. Son Gihon silenció a sus compañeros de equipo y observó la reacción del alto orco. «Sígueme, humano». Con eso, los ojos del capitán alto orco volvieron a la normalidad. Eran los ojos feos de una bestia. «Ashtuorreka», dijo el alto orco. Con esa frase, los guerreros altos orcos que emitían un aura peligrosa se dieron la vuelta y comenzaron a retroceder como si fueran uno solo. El capitán se dio la vuelta e hizo un gesto a Son Gihon para que lo siguiera. Deberíamos ir. Son Gihon fue el primero en comenzar a caminar, y poco después, los vacilantes cazadores comenzaron a seguirlo uno tras otro. ¿Qué está pensando? Jinwoo miró con curiosidad a Gihon. Además del jefe, la sala debería estar llena de altos orcos, lo que desplomaría la probabilidad de salir vivos de allí. Por ello, no estaba seguro de lo que estaba pensando el líder del grupo de asalto para aceptar seguirlos. ¿Se está planteando negociar con el jefe? ¿Quiere salir vivo de aquí? La posibilidad de que eso suceda era escasa, aunque eso podría ser algo bueno para Jinwoo. Había esperado encargarse de unas cuantas docenas de guerreros orcos y ahora estaba a punto de encontrarse cara a cara con el jefe. Jinwoo devolvió la daga de su mano al inventario y siguió silenciosamente al grupo. En ese momento, a propósito, Son Gihon se acercó a Jinwoo mientras iba disminuyendo el ritmo de su caminata. Señor cazador, dijo el líder de la incursión en voz baja. «Sí», respondió Jinwoo sin girar la cabeza. cuando nos encontremos con el jefe, vamos a tenderle una emboscada. Ya sea que logremos matarlo o no, la magia que bloquea la salida debería desaparecer. Continuó Gihon mientras mantenía su mirada fija en el alto orco que tenía delante. Era un pensamiento razonable. Tratándose de maldiciones, sostener un hechizo requería que el lanzador se mantuviera concentrado, y cuanto más alto fuera el nivel de la magia, más se tenía que concentrar el hechicero. Pero no sabía qué iba a lograr con eso. Aunque tuviera éxito matando al jefe o rompiendo su magia, a continuación serían atacados y masacrados por los guerreros orcos. La posibilidad de que el grupo salga con vida de aquí era nula. Una vez que tengamos toda su atención, escapa de la sala del jefe. Abandona esta mazmorra y ponte en contacto con el grupo principal. Siguió hablando Son Gihon con una cara determinada para aclarar la confusión de Jinwoo. En el momento en que llegase el grupo de asalto principal con los cazadores de rango S, el grupo actual estaría muerto. Son Gihon estaba decidido a sacrificar su vida. ¿Estás planeando morir peleando contra el jefe? Jinwoo lanzó una rápida mirada de reojo para ver la cara del hombre. La expresión del tanque se endureció, pero la luz que desprendían sus ojos era fuerte. Como cazadores, nuestro trabajo no es abandonar la mazmorra vivos, sino cerrar la puerta. Es por ese trabajo que muchas personas nos apoyan con una gran cantidad de dinero, dijo Gihon, fortaleciendo la determinación de su tono de voz. Haremos lo que siempre hemos hecho, pero tú no. No hay necesidad de que mueras aquí. Espero que puedas escapar. Jinwoo sintió su fuerte convicción por el tono de voz. Estaba poniendo su vida en riesgo, y no había nada que pudiera decir Jinwoo para que cambiara de opinión. Como tal, Jinwoo se limitó a responder con un asentimiento. Cha-hin llegó a la puerta. Se había ajustado una gorra para que la mayoría de la gente no pudiera reconocerla mientras se acercaba a buscar al equipo minero. Algunos cazadores que pasaban a su lado le lanzaron miradas rápidas, pero llegaron a la conclusión de que era una empleada del gremio y no le prestaron mayor atención. A lo lejos, vio al líder del equipo Bae y a los cazadores del equipo minero. Su corazón comenzó a acelerarse mientras miraba con cuidado las caras de todos los mineros. ¿Dónde está? No podía encontrar a Jinwoo y no sabía qué hacer. Sentía como si hubiera perdido la fuerza de su cuerpo. ¿Ha dejado de ser minero? Decidió esperar un minuto por si había ido al baño. 3 minutos más. 5 minutos más. Después de esperar durante 15 minutos, Jinwoo no se presentaba. ¡Ah! Con un profundo suspiro, se dio la vuelta para irse, y tras unos pasos, se giró y regresó al lugar en el que había estado esperando. Se quitó la gorra, resopló rápidamente y levantó su espíritu. Después de reunir el coraje necesario, se acercó al líder del equipo Bae. Los cazadores del equipo minero se volvieron hacia la mujer que se acercaba. Afortunadamente, se estaba aproximando a cazadores de rango bajo y su hedor era soportable. Reconociendo a la subdirectora del gremio, el líder del equipo se apresuró rápidamente a recibirla. Cazadora Cha, ¿no es este tu día libre? Hola, ¿el cazador Sun Jinwoo está aquí por casualidad? ¿El señor Song? Dijo aturdido ante la inesperada mención de su mejor hombre. El líder del equipo Bae sintió curiosidad. El señor Sung se ha ido con el equipo de asalto como porteador.
¿Un porteador? Respondió Cha-Hin sorprendida. ¿Ha entrado en la puerta? Sí, Respondió mostrándose de acuerdo con su incredulidad. Un cazador de rango E se había ofrecido como porteador e ingresado en una mazmorra de rango A. No es como si fuera un gato con 9 vidas. ¿En qué está pensando? Ahora que lo pensaba, ese hombre había estado el día anterior erguido frente a la sala del jefe con un arma. No se había equivocado al pensar que había visto una daga. Tenía que haber algo más. A pesar de que había aceptado su explicación sin montar un alboroto, cuando lo pensaba con cuidado, se daba cuenta de que no había forma de que un cazador con 4 años de experiencia se perdiera dentro de una mazmorra. Tengo que descubrir qué está pasando. No comprendía qué estaba haciendo ese hombre dentro del gremio Hunters. Tenía que confirmarlo con sus propios ojos, y para hacer eso, debía entrar dentro de la mazmorra. Era la subdirectora del gremio y una cazadora de rango S. Nadie podía impedirle participar dentro de una incursión en una de sus puertas. Esa puerta. Voy a entrar. Dijo Cha-Hin tomando una decisión mientras se mordía la uña del pulgar. ¿acaso ha sucedido algo? ¿Debo ir a solicitar refuerzos al gremio? Preguntó el líder de equipo Bae, sorprendido. No, nada de eso. Es por una razón personal. Solo tengo algo que quiero hablar con ese hombre. No tienes por qué preocuparte. Ah, vale. Cha-Hin giró hacia la puerta, pero de repente sintió un vacío a su lado. Oh, mi arma. Tras palmearse las caderas en varios sitios, se dio cuenta de que había dejado su espada en casa. No había planeado entrar dentro de una mazmorra. Sé que el líder Gijón es un hombre responsable y que todos los miembros de su grupo son capaces, pero... Pensó mientras su bonita frente se arrugaba suavemente. Entrar en una mazmorra sin llevar un arma era algo impensable. Después de un momento de duda, Cha-Hin se dio la vuelta hacia el líder de equipo Bae. ¿Necesita algo? Líder de equipo Bae, ¿puedes prestarme un arma? Señora. Después de dudar, el líder de equipo llamó a un minero que estaba cerca. Oye, Suk, trae uno de los equipos aquí. Sí, señor. Al momento, Suk trajo un pico de equipo de minería. La expresión de Cha-Hin se endureció. ¿Hay algo más? Cuando dice algo más... Como una espada o tal vez una lanza. Subdirectora, si nos pide algo como eso... Cha-Hin soltó un ligero suspiro. Vale. Dijo rechazando el pico que el líder de equipo Bae sostenía para acto seguido dirigirse hacia la puerta. Cazadora Cha, ¿estará bien con las manos vacías? Preguntó Bae con una mirada de preocupación. Cha-Hin se congeló donde estaba y pensó en ello. Rápidamente se dio la vuelta y tomó el pico del líder de equipo. Buena idea. Pase lo que pase, entrar en una mazmorra con las manos vacías es peligroso. Dijo el hombre riéndose entre dientes. Gracias. Al darse la vuelta para irse, el líder de equipo no se dio cuenta de lo rojas que se habían puesto sus orejas. Una fuerte mirada llena de determinación llenó las caras de todo el equipo. Cada uno de ellos había aceptado su destino con determinación. Mientras tanto, la sanadora se acercó a Jingwo y comenzó a buscar en la mochila que tenía en su espalda. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Jingwo, moviendo la cabeza. Espera. La mujer terminó sacando un bolso de mano. Desde hace mucho tiempo siempre me siento extrañamente preocupada cuando mi bolso está lejos de mí. Así que siempre lo llevo a las incursiones. Le gustaba responder a preguntas que no se le hacían. A continuación, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo del bolso, y la sanadora comenzó a escribir algo en la libreta. Pero debido a que no estaba mirando por dónde caminaba, no paraba de chocar con su cabeza contra el hombro de Jingwo. Cuando terminó, cerró la libreta y volvió a poner el bolso dentro de la mochila de Jingwo, que no podía evitar sentir curiosidad por lo que estaba haciendo esa mujer. De repente, tendió la libreta a Jingwo. Acabo de escribir algunas cosas que quería contarle a mi familia. Cuando salgas al exterior, asegúrate de que llegue a sus manos. Dijo la mujer con lágrimas en los ojos, mientras se inclinaba hacia adelante y le ofrecía la libreta a Jingwo. Si él se echara a reír en ese momento, ella terminaría realmente herida, y por enésima vez, tuvo que reprimir su risa frente a esa mujer. Al momento, guardó la libreta en el bolsillo. La guardaré, pero no creo que tenga la oportunidad de entregarla. Está bien, dijo la sanadora sintiendo. Por supuesto, todos los guerreros orcos nos están vigilando. Será difícil salir vivo de aquí. Después de todo, el porteador era solamente un rango S, aunque poco después la mujer se daría cuenta de lo que realmente había querido decir Jingwo. Poco después, la sala del jefe de la mazmorra apareció ante sus ojos. El nerviosismo de los cazadores llegó al máximo posible. La habitación era enorme. Jingwo miró alrededor de la sala del jefe. Era más grande que la habitación en la que había estado ayer la bestia mágica de tipo gigante, pero a diferencia de la del día anterior,
no se sentía tan grande debido a la horda de altos orcos que ocupaba todo el recinto. El número de altos orcos que estaban en la sala duplicaba el grupo que había venido a buscarlos. Un centenar, quizás algo más. En lugar de estar dispersos por el interior de la mazmorra, todas las bestias mágicas estaban reunidas en la sala del jefe. Mirando la horda por encima, la cara de Song Gi-hong se puso pálida. Si tantos orcos abandonan la puerta. Para cuando llegasen los cazadores de alto rango, una ciudad de pequeño tamaño ya habría sido destruida. La espalda del tanque se humedeció por el sudor. Por lo menos tenemos que matar al jefe. Mientras mantenía la determinación en su corazón, los altos orcos se separaron para hacer un camino. ¡Achaku!, dijo el capitán orco haciendo un gesto para que avanzaran. Siguiendo a su guía, el grupo caminó hacia un altar que se encontraba al final de la sala del jefe. ¡Por ahí!, gritó un cazador señalando a lo alto del altar. En la parte superior había un hechicero alto orco con una máscara. También llevaba un collar y unos pendientes fabricados con huesos, y estaba cubierto desde los pies hasta la cabeza con diversos adornos y ornamentos. Así que ese es el jefe. La expresión de Song Gi-hong se endureció. Se dio cuenta de que el poder mágico aterrador que llenaba toda la mazmorra procedía prácticamente en su totalidad de él. Además, el líder estaba rodeado por 4 guardaespaldas que también emitían una presencia peligrosa. Esto no está bien. Todos los miembros del equipo tuvieron el mismo pensamiento. Era prácticamente imposible realizar un ataque por sorpresa con esos 4 guardaespaldas a su alrededor. El grupo de asalto se detuvo ante el hechicero, haciendo que un extraño nerviosismo se extendiera por todos los altos orcos que observaban desde la distancia. Jaja. Ignorándolos, el hechicero obvió la inquietud que sentían sus esbirros y se echó a reír, revelando una boca horrible. Bienvenidos, humanos. Los cazadores del grupo de asalto intercambiaron señales. Espera que el hermano Sun dé la señal. Todos atacaremos a la vez. Concéntrate en el hechicero. Estaban buscando la oportunidad de atacar. De repente, el aire a su alrededor se volvió increíblemente frío. Todos los cazadores levantaron sus cabezas como si fueran uno hacia la fuente de ese poder. Era el hechicero. El jefe de los altos orcos se había quitado la máscara, y con ella, el poder mágico que había estado escondiendo se desató por completo. Una horrible oleada de poder mágico se disparó desde el hechicero por todas las direcciones, llenando toda la mazmorra. Como una presa congelada frente a un depredador peligroso, los cazadores se convirtieron en estatuas. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible que tenga esa cantidad de poder mágico? ¿Tenemos que luchar contra esa cosa? Frustración, lamento, resentimiento, arrepentimiento. Ante las diferentes formas de desesperación que mostraban los cazadores, el hechicero volvió a reír. Humanos, me tienen miedo. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Esos guerreros deberían haber sido más que suficientes para matarnos a todos. Preguntó Song Gi-hong dando un paso adelante con dificultad mientras se mordía los labios. Por diversión, respondió el orco con una burla en su cara. Solo con mirar su sonrisa, los cazadores se estremecieron. ¿Qué? Song Gi-hong quedó estupefacto. No podía creer que esa fuera la única razón por la que les había traído hasta aquí. En el tiempo que les queda, cada uno de ustedes morirá para entretener a mis guerreros. Continuó el hechicero. Los guerreros altos orcos rugieron de emoción. Ante la opresiva aura que emitían, los cazadores luchaban por respirar. Algunos de ellos incluso estaban llorando. Pero, dijo el hechicero vacilando mientras miraba a todos los cazadores y detenía sus ojos en Jinguo. Hay algo interesante mezclado con los humanos. En ese instante, los ojos de Song Gi-hong se encendieron. El hechicero está distraído. ¡Es el momento! Las venas se hincharon en la garganta del líder del grupo de asalto. ¡Ahora! Rugió mientras tomaba su espada y corría hacia adelante. Sin embargo, no había ningún sonido a sus espaldas. ¿Qué? Mientras corría, miró brevemente hacia atrás. Sus compañeros de equipo no mostraban ningún indicio de moverse. Su espíritu de lucha había sido aplastado por la opresiva muestra de poder y sus cuerpos estaban congelados de terror. El corazón de Song Gi-hong se hundió en su estómago. Aún así, tenía un trabajo que hacer. No podía detenerse en ese momento. Mirando hacia adelante de nuevo, vio al hechicero riéndose y a los guardaespaldas quietos sin reaccionar.
Era la primera y única oportunidad. Daba igual que fuera la suerte, daba igual que fuera una casualidad. Solo necesitaba que su espada alcanzara el objetivo. Cargando con todas sus fuerzas, Song Gi-hong levantó su espada hacia atrás. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de terminar de balancear su espada. A continuación, rebotó contra algo y fue arrojado hacia atrás. Era un escudo mágico. Arrastrado por la barrera, Song Gi-hong rodó por el suelo. Así que tenemos nuestro primer voluntario. Con esas palabras burlonas, el cuerpo de Song Gi-hong comenzó a flotar en el aire. Se trataba del hechizo Invertir Gravedad. Los labios del hechicero se movían continuamente lanzando nuevos conjuros. Después de elevar al tanque a una altura de un edificio de 2 pisos, el hechicero recitó un conjuro diferente. Aceleración de gravedad. Song Gi-hong se estrelló contra el suelo. Antes de que pudiera agitarse por el dolor, volvió a ser elevado en el aire. Invertir gravedad. Junto al hechicero, los altos orcos revelaron sus colmillos y rieron. El hechicero lo levantó en varias ocasiones y lo arrojó contra el suelo como si fuera una marioneta. Cuando se estrelló por 4ª vez contra el suelo, lanzó un torrente de sangre. Al ver la tortura de su líder, los rostros de los cazadores se fueron volviendo cada vez más pálidos, pero ninguno de ellos pudo reunir el coraje necesario para dar un paso adelante. Hermano Gi-hong. Todo lo que podían hacer era mirar cómo destrozaban a Gi-hong mientras temblaban. La sanadora finalmente perdió la fuerza para permanecer de pie y cayó de rodillas. A su vez, el hechicero volvió a repetir por 5ª vez el mismo proceso con Gi-hong. Seguro que eres del tipo resistente. El hombre gimió de dolor mientras flotaba en el aire. Sin embargo, sus manos sostuvieron la espada con fuerza, sin pretender rendirse hasta su último aliento. El final del tanque se acercaba. Cuando lo volvió a levantar en el aire, fue incapaz de sostener su espada y cayó al suelo. Con ello, el cuerpo de Song Gi-hong caería por última vez. O eso pensaba todo el mundo. ¿Oh? Los ojos del hechicero se ensancharon. El humano había desaparecido mientras caía hacia el suelo. Aunque debería haberse hecho pedazos contra el suelo, no podía ver a dónde había ido. ¿Por ahí? Pensó tras mover sus ojos para buscar la presencia de ese hombre. A cierta distancia, Song Gi-hong estaba acostado en el suelo, y en ese mismo instante, un hombre se encontraba a su lado. Era Jingwo. Líder, te voy a hacer una pregunta. Le preguntó tras dejar su cuerpo con suavidad en el suelo mientras miraba al hechicero. Hasta ese momento, Song Gi-hong no tenía ni idea de lo que había sucedido. ¿Está bien si mato a todas las bestias mágicas que están aquí? ¿Tú qué estás diciendo? Mientras tanto, el hechicero levantó la barbilla hacia Jingwo, al mismo tiempo que fruncía el ceño, y en ese instante, uno de los guardaespaldas se volvió y cargó contra el cazador de rango E. Al verlo correr hacia él, los ojos de Jingwo brillaron con una luz y extendió una mano hacia el orco que se aproximaba. La mano del soberano. Con eso el guardaespaldas del alto orco flotó en el aire como si estuviera agarrado por una mano gigante invisible. Gritó mientras agitaba sus piernas en el aire. ¿Qué? Los ojos del hechicero se ensancharon. A continuación, Jingwo movió la punta de sus dedos hacia abajo. El guardaespaldas se estrelló contra el suelo, agrietándolo por la fuerza del impacto. Sin embargo, Jingwo no se detuvo allí. Al igual que había hecho el hechicero con Song Gi-hong, el cazador de rango E levantó de nuevo al guardaespaldas en el aire. El alto orco gritaba mientras rebotaba contra el techo y el suelo como si fuera una pelota de baloncesto. Al final, se quedó callado cuando su cabeza terminó incrustada en el techo. Trozos y restos del techo cayeron hacia el suelo. Mirando el cuerpo oscilante del alto orco pegado al techo, tanto orcos como los cazadores no pudieron ocultar su cara de asombro. ¿Tú quién eres? Te lo preguntaré de nuevo. Esta era la zona de caza del gremio Hunters, y solo había una persona que podía representar los intereses del gremio en ese momento. Las bestias mágicas de esta habitación, ¿puedo matarlas a todas? No sabía qué era ese sentimiento.
pero a Song Gi-ho no le importaba la identidad de ese porteador. Estaba molesto por ser tratado como un juguete por una bestia mágica. Por favor, ayúdanos, respondió mientras ríos de lágrimas caían de sus ojos. Listo. Cuando Jinwoo se puso de pie, los altos orcos se acercaron a él. A su espalda se encontraba el hechicero. Para un humano, es un truco interesante, dijo el jefe de los altos orcos con burla mientras hacía un gesto y los orcos rodeaban a Jinwoo. Me pregunto hasta dónde podrás llegar con ese truco. La expresión de Jinwoo se volvió increíblemente fría. Nunca le habían gustado las bestias mágicas, pero esta era la primera vez que había encontrado una que realmente tenía ganas de aplastar. Tú serás el último. Si podía sentir alegría, también tenía que ser capaz de sentir miedo, y si no, aprendería. Surjan, dijo en voz baja mientras 2 dagas aparecían en sus manos. Avancen. Un sedán negro se detuvo a un lado de la carretera. Un hombre que llevaba gafas de sol y otro con un traje negro se bajaron del coche. Se trataba del jefe del Departamento de Vigilancia de Cazadores, DVC, Wo Jin-cheol. Siguiéndole, otros 3 cazadores del mismo departamento también bajaron del auto. Jefe, ¿por qué nos hemos detenido aquí? ¿No íbamos directamente a la asociación? Hay algo que quiero revisar, dijo Wo Jin-cheol girando su cabeza hacia la puerta que había a lo lejos. No importa cuántas veces lo vea, una puerta de rango A es una cosa terrible. El jefe del DVC frunció el ceño. Si ese agujero gigante se abriera y desatara las bestias mágicas en su interior, solo imaginarlo hacía que el cazador de rango A se estremeciera. Entonces, ¿por qué ese hombre se ha presentado voluntario para trabajar como minero en un lugar tan aterrador? Y no solo un día, sino 2. Si el presidente de la asociación Go Gun-hee no le hubiera preguntado en persona, Wo Jin-cheol habría intentado averiguarlo por su cuenta. No podemos investigarlo a sus espaldas. Estaban ante un cazador de rango S. Era imposible que un rango A como Wo Jin-cheol investigara en secreto a un cazador de rango S sin ser detectado. Como tal, el jefe del DVC había decidido aparecer audazmente para ver lo que Jinwoo estaba haciendo, aprovechando que el departamento tenía otro trabajo cerca. Había pensado usarlo como excusa para saludarlo, ya que pasaba por ahí. Eso no debería sonar muy extraño. Si un cazador reconocido como un rango S estaba haciendo un trabajo de minero, cualquiera tendría curiosidad. Además de eso, Sun Jinwoo era alguien que tenía la atención de la asociación de cazadores, especialmente la del presidente de la asociación. Sabía que al presidente le gustaba mucho ese hombre, ya que últimamente cada vez que mencionaba su nombre, Go Gun-hee abría los ojos y oídos para enterarse de todo. No, en todo caso, el raro soy yo. Ser curioso era algo normal, y hacer unas pocas preguntas tampoco era raro. Con eso en su mente, Wo Jin-cheol se acercó a un empleado del gremio Hunters. Hola, estoy buscando al equipo de minería. Disculpa, pero ¿quién eres? Soy de la asociación. Después de confirmar la identidad de Jin-cheol, le indicó la zona donde estaba esperando el equipo de minería. Puedes encontrarlos allí. Gracias. Los 4 cazadores del DVC fueron hasta el equipo de minería, que, avisado de que iban en camino, el líder del equipo, Bae, salió corriendo a recibirlos. Oh, chicos, y pensar que los cazadores del Departamento de Vigilancia de la Asociación nos harían una visita hoy. ¿En qué podremos ayudarlos? Después de haber estado descansando cómodamente esperando su turno, los cazadores del equipo de minería ahora se veían incómodos. Para los cazadores, el DVC era una palabra bastante amenazadora. Después de todo, eran los cazadores que se encargaban de tratar con seres despertados que no cumplían con las leyes o las normas de la sociedad. Arrestarían, encarcelarían y en ocasiones eliminarían a tales criminales. Y ahora, estos cazadores estaban de pie delante de ellos. ¿Qué pasa? El DVC está aquí. ¿Por qué ha venido el DVC? Algo iba a suceder. Con curiosidad, los mineros se reunieron junto al jefe Bae. El rango A buscó la cara de Sun Jinwoo tras quitarse las gafas de sol, pero cuando no lo encontró, decidió preguntar directamente al líder del equipo. ¿Dónde está el cazador Sun Jinwoo? ¡Lo sabía! De repente, un hombre se abrió a paso entre los mineros. Era el hombre que había tratado de intimidarlo en la jornada anterior, Lee Sung-gu. Ese cabrón se dio la vuelta y me miró mientras sonreía. ¡Lo juro! Sus ojos parecían como si pudieran tragarse una persona entera. ¡Mierda! Incluso cuando lo recuerdo ahora me hace temblar. Comenzó a hablar sin parar, haciendo una mueca tras escupir en el suelo. Las cejas de Wo Jin-cheol se fruncieron levemente. ¿Sus ojos se ven como si pudieran tragarse una persona?
no podía entender qué había ocurrido. Los mineros comenzaron a susurrar entre ellos, pero Wo Jin-chol los ignoró y preguntó directamente a Lee Sung-gu. ¿Te ha hecho algo? Oh, eso... El minero estaba a punto de responder cuando se dio cuenta de que había sido él quien intentaba acosar a Jin-woo. Eso no es importante, solo te digo que los ojos de ese hombre eran aterradores, dijo mientras agitaba su mano. ¿Dónde está el cazador Sun Jin-woo ahora? Dijo Jin-chol girándose hacia el líder de equipo Bae. El señor Sung está dentro de la mazmorra en estos momentos. Nunca había imaginado que Jin-woo pudiera entrar en una mazmorra de rango A mientras la incursión estaba en marcha. ¿Por qué está el cazador Sun Jin-woo dentro de la mazmorra? Preguntó el jefe del DBC con los ojos abiertos como platos por la sorpresa. Bueno, hoy no vino el porteador del equipo de asalto, así que el señor Sung fue el único que se ofreció para ir a la mazmorra y ayudarlos. ¿Sabes lo más extraño? ¿Qué quieres decir? Bueno, no es nada, solo que justo ahora, la cazadora Cha, quiero decir, la cazadora Cha-jin también ha venido a buscar al señor Sung. Cuando escuchó que había entrado en la puerta, ella lo siguió. Solo pensaba que era extraño, dijo el líder de equipo Bae, inclinando la cabeza. Cuando escuchó las palabras del hombre, la mente de Wo Jin-chol comenzó a girar frenéticamente. La subdirectora del gremio Hunters ha venido a buscar a Sun Jin-woo y lo ha perseguido hasta la mazmorra. No entendía qué estaba pasando. Solo había venido a saludar a Sun Jin-woo, pero parecía que algo se estaba yendo de las manos. Primero tendré que echar un vistazo al portal. Como miembros del DBC, era lo mínimo que podían hacer. Vamos a revisar la puerta. Ok, entendido. Cuando Wo Jin-chol se giró para irse con sus subordinados, Lee Sung-gu los detuvo repentinamente. Señor cazador. La cara del minero estaba llena de anticipación y emoción. ¿Ese cabrón de Sun Jin-woo o como se llame, ha hecho algo malo? ¿Ha matado a alguien? Parecía ese tipo de personas. Al escucharlo, Wo Jin-chol arrugó la cara. De repente se dio cuenta del por qué Sun Jin-woo había fulminado con la mirada a ese hombre. Si Sun Jin-woo estornuda en tu dirección, acabarías de rodillas en el suelo. Aún así, había demasiados ojos aquí. Un representante de la asociación no podía simplemente reñir o mostrar su enojo ante un cazador común. En momentos como este, Jin-chol odiaba las rígidas normas de la organización. Lo descubrirás en las noticias de mañana en la noche, dijo intentando sonar lo más diplomático posible. Como si fuera la respuesta que estaba esperando, Lee Sung-gu parecía satisfecho y reivindicativo. ¿Lo ves? Te lo dije, ese maldito bastardo era sospechoso como el infierno. No me parecía ese tipo de persona. Sí, parecía un buen trabajador, bastante diligente. Lee Sung-gu ignoró las tibias respuestas de sus compañeros y mantuvo la cabeza alta ante la idea que siempre había tenido razón. Teniendo suficiente de un hombre tan patético, Jin-chol llamó a sus hombres y se fue hacia el portal. Wo Jin-chol se detuvo instintivamente unos pocos pasos de la puerta cuando sintió un escalofrío. Jefe, los cazadores del DBC miraron a Wo Jin-chol confundidos. La cara del hombre estaba congelada. ¿Qué demonios? Esto es imposible. Wo Jin-chol sacó su teléfono y buscó la información de este portal de rango A. Se sorprendió por lo que estaba leyendo. ¿Por qué su poder es tan bajo? Pensó mientras sacudía la cabeza. La medición no es correcta. No todos los cazadores de rango A eran iguales, y Wo Jin-chol se encontraba en el escalón más alto de los cazadores de rango A. Y en este momento, sus sentidos le decían que la medición del poder mágico era errónea. Quiero un dispositivo de medición de poder mágico. ¡Ahora! Leyendo el estado de ánimo de su jefe, uno de sus subordinados corrió rápidamente hacia el coche y regresó con un dispositivo. Era uno de los dispositivos de medición en miniatura utilizados por el DBC. Era de mucha más calidad que los usados por los empleados de la asociación. Este en concreto era un dispositivo fabricado con un núcleo mágico de 1.000 millones de wons y rara vez producía una medición incorrecta. Bip, la medición terminó. Tenía razón. Los resultados eran notablemente diferentes a la medida realizada por los empleados normales de la asociación. Si un gremio se había basado en estos datos iniciales para planificar su grupo de asalto, todo iba a terminar en un desastre. No debería ser un problema, ahora que hay 2 cazadores de rango S en su interior, pero... Wo Jin-chol se agachó para recoger el dispositivo de medición, cuando de repente... El portal se sacudió con una poderosa vibración. No era el mismo fenómeno que un cierre de portal, era algo causado por una poderosa ola de poder mágico que se liberaba desde su interior. Dejando a un lado a un experto como Wo Jin-chol, incluso los sentidos más débiles de sus subordinados pudieron detectar la explosión de poder. Cada uno de ellos se estremeció y tembló cuando sintieron la ola. Jefe,
¿Qué ha sido eso? Guo Jinchol miró al miembro más joven, que se había puesto pálido. ¿Estás bien? Sí, señor. Después de responder, el hombre miró con cuidado el dorso de su mano. Tenía los pelos de punta. Vamos a entrar. Señor. ¿Quieres entrar ahí? Los que tengan miedo, que se queden atrás, añadió Jinchol. Los únicos que sabían que la medida era incorrecta eran los cazadores del DBC que se encontraban ahí. Tenían que avisar a los cazadores que estaban en su interior. Además de administrar y monitorear a los cazadores, también era una de las tareas principales de la asociación ayudar a los cazadores. No iré. Vamos juntos. Guo Jinchol asintió al escuchar la respuesta de sus empleados, pero en ese instante se giró hacia el empleado más joven. Tú, quédate aquí e informa esto a la asociación. ¿Señor? ¿Puedes hacerlo? Dijo mientras le daba un golpecito en el hombro al empleado. Sí, lo haré, respondió asintiendo con esfuerzo. El jefe del departamento de vigilancia de cazadores se giró hacia el portal. Además de lo que había sentido en ese momento, ahora se notaba que una poderosa ola de poder mágico estaba brotando del portal. ¿Qué diablos está pasando ahí? Con Guo Jinchol a la cabeza, los 3 cazadores del DBC se lanzaron hacia el portal. Momentos antes, Cha-Hin iba rastreando los pasos del grupo de incursión dentro de la mazmorra. Es extraño. ¿Por qué no hay bestias mágicas? Tratándose de una mazmorra ordinaria, debería haber cadáveres de bestias mágicas desde la entrada hasta la habitación del jefe. Sin embargo, no había encontrado nada. Solo podía moverse con la idea de que todas las bestias se habían reunido en un único lugar. Finalmente encontró cadáveres de bestias mágicas. Siendo una cazadora de rango S, llegó al lugar de la batalla en un abrir y cerrar de ojos. ¡Dios mío! Sus ojos se ensancharon. Los cadáveres de los altos orcos se distinguían fácilmente del de los orcos comunes, debido a su piel roja y sus largos colmillos. ¿Cómo ganó el equipo de Song Gi-hong contra tantos orcos? No solo eso, parecía que no habían víctimas entre los cazadores. Si hubiera habido alguna, el grupo de asalto seguramente se habría retirado de la mazmorra. ¿He menospreciado a los cazadores de rango A y B? Tal vez, mirando por encima del campo de batalla, parecía un choque normal entre cazadores y bestias mágicas. Pero, espera. ¿Qué es esto? Cha-Hin bajó su cuerpo para mirar más de cerca algo que había llamado su atención. Sus ojos se abrieron como platos a medida que iban levantando cada cadáver. Aquí, y también aquí. Sus sospechas se convirtieron rápidamente en confirmaciones. ¿Cómo? No sabía qué había pasado, pero casi todos los cadáveres de los orcos tenían una herida causada por un arma pequeña y afilada. No es suficiente para ser fatal, pero... Era más que suficiente para debilitar la alta destreza en combate de los orcos, y claramente todo había sido hecho por el mismo cazador. Lo único que tuvieron que hacer todos los demás cazadores fue terminar con la presa herida. En realidad, lo que estaba viendo era como un solo cazador había masacrado a 20 altos orcos. Además, se dio cuenta de que 2 de los altos orcos habían muerto de una manera diferente. A uno de ellos le habían arrancado la cabeza con una fuerza poderosa y el otro había muerto por un traumatismo contundente en el cráneo. Aparte de esos 2, Ain ha herido por sí solo a todos los altos orcos para que el resto de cazadores pudieran derribarlos fácilmente. No podía entender cómo era posible. Incluso con una velocidad como la suya, de la que se sentía orgullosa, Cha-Hin no estaba segura de poder hacer algo como eso. Y que ella supiera, no había ningún cazador de clase asesino empuñando dagas en el equipo de Song Gi-hong. ¿Y nada? De repente un recuerdo pasó por su cabeza. El hombre que se encontraba ayer, de pie, en la sala del jefe, Sun Jinwoo definitivamente sostenía una especie de armas pequeñas en ambas manos. ¿Asidas de hombre? Cuando llegó a esa conclusión, la cabeza de la cazadora de rango S giró bruscamente hacia el interior de la mazmorra. En algún lugar de las profundidades de la cueva, una ola, no, un maremoto de poder mágico que nunca antes había experimentado, se estaba desparramando en todas las direcciones. El mismo aire fue sacudido por el poder mágico. ¡Tona! Cha-Hin se mordió los labios y corrió con todas sus fuerzas hacia la sala del jefe. Si este era el poder mágico del jefe de la mazmorra, el equipo de Song Gi-hong iba a ser aniquilado. Avancen. Todo comenzó con esa palabra. Un maremoto de poder mágico incomparable fue lanzado por el hechicero y explotó en Jinwoo. Pero eso no fue todo. Acompañando su liberación de poder mágico, la sombra bajo los pies de Jinwoo comenzó a extenderse. Con una velocidad aterradora, la masa negra creció bajo los pies de todos los que estaban en la sala, hasta cubrir todo el suelo de la habitación. ¡Wow!
¿Qué es esto? El equipo de Song Gi-hong miró la sombra que había bajo sus pies y se quedó sin aliento. Eran incapaces de procesar lo que estaba pasando. Aunque eran cazadores experimentados, nunca habían visto ni oído hablar de un fenómeno como este. Ante lo desconocido, una nueva ola de terror cayó sobre los cazadores que temblaron donde estaban. El mismo Song Gi-hong, que todavía estaba tumbado en el suelo debido a lo débil que se sentía, miró a Jingwo con miedo en sus ojos. ¿Qué estás a punto de hacer? La sombra de Jingwo terminó de cubrir la totalidad del suelo de la sala del jefe, y como si estuviera respondiendo a la pregunta de Gi-hong, la sombra que rodeaba al cazador de rango E se agitó y soldados vestidos con armaduras negras se levantaron del suelo. Has activado Dominio del Monarca de las Sombras. Los soldados sombras que luchan encima del dominio del monarca mejoran sus atributos un 50%. Jingwo sonrió ligeramente. Bien, esta era la nueva habilidad específica de clase que había adquirido al alcanzar el nivel 70 en el castillo demoníaco. Al sentir que el espíritu de lucha de sus soldados se había vuelto más fuerte gracias a la habilidad, Jingwo se sintió realmente satisfecho. 50 soldados sombra aparecieron y rodearon a Jingwo como sus guardianes. Los soldados orcos, que eran conocidos por su ferocidad y valentía, comenzaron a retroceder con miedo ante el aura opresiva liberada por Jingwo y sus soldados. Los orcos están retrocediendo. ¿Qué demonios está pasando? A pesar que continuaban temblando ante esta increíble situación, las débiles brasas de la esperanza comenzaron a aparecer en los corazones de los cazadores. ¿Lo has sentido? Sí. ¿Cómo es posible? Los cazadores de clase mago eran especialmente sensibles al poder mágico y no podían calmar los latidos de sus corazones, que sentían como si estuvieran a punto de explotar. Este cazador de rango E, un mero voluntario para servir de porteador, estaba liberando una cantidad inimaginable de poder mágico. Dios mío, ¿cómo puede esto llamarse poder mágico? Se siente más aterrador que el hechicero de los altos orcos. Con todo ese poder mágico llenando la sala del jefe, era difícil para el resto de cazadores respirar. Sin embargo, el hecho de que este poder opresivo no estuviera siendo dirigido hacia ellos les dio una sensación de alivio. Mientras tanto, el grupo al que se dirigía, los altos orcos, sintió una increíble sensación de temor. Las probabilidades iniciales de un hombre contra 150 guerreros se convirtieron rápidamente en 51 contra 150, pero aunque solo contaba con 50 soldados, no eran unos guerreros cualquiera. Después de todos los niveles que habían aumentado, el poder individual de cada soldado sombra superaba con creces al de un soldado ordinario. Y además estaba su líder. Jingwo pasó junto a sus soldados y se puso a la cabeza de su ejército. ¿Qué estás esperando? ¡Mata a ese maldito humano!, gritó el hechicero alto orco. Su voz estaba llena de poder mágico y rompió el estado de pánico de los orcos. El ejército hechicero chilló y blandió sus armas. El dominio del monarca de las sombras era únicamente para los soldados sombra y no tenía ningún efecto en el que lo convocaba. Sin embargo, a pesar de que no mejoraba sus atributos, Jingwo mostró una fuerza que se encontraba en una dimensión completamente diferente. Los gritos de los altos orcos llenaron rápidamente la habitación. Las partes de sus cuerpos volaban y la sangre se derramaba cada vez que las dos dagas de Jingwo destellaban. El cazador rango E se estaba moviendo tan rápido que incluso las élites del gremio Hunters podían ver las imágenes residuales que dejaba al desplazarse. Oye, eso no es... Sí, al igual que la subdirectora del gremio. El apodo de Chahin era la bailarina, y a diferencia de su carácter habitual, la mujer mataba a las bestias mágicas con gracia y delicadeza. Sus movimientos eran iguales a los de alguien que danzaba en medio de una pista de baile. Aunque ella estaba avergonzada de su apodo y había prohibido que la gente lo usara, era conocido por todos los cazadores del gremio y ahora, ese porteador estaba mostrando unos movimientos similares. No, mucho mejores que los de la subdirectora del gremio. Sin embargo, si el combate de Chahin era como un baile, este hombre era más bien un huracán. Y ante el ojo de la tormenta, las bestias mágicas eran sacrificadas como ovejas. Los soldados sombra no perdían contra su maestro. Un rugido feroz proveniente del tanque oso de hielo alfa comenzó la ofensiva de los soldados sombra. Iron tomó la vanguardia y, como siempre hacía al comienzo de una batalla,
el caballero gigante hinchó su pecho y rugió. Iron ha usado provocar. Las resistencias del objetivo son demasiado elevadas. La habilidad ha fallado. Enojado por el hecho de que no funcionara su habilidad, Iron soltó otro rugido bestial y comenzó a aplastar a los orcos con su martillo gigante. Los cazadores casi sintieron pena por los altos orcos frente a Iron. Casi. Mientras tanto, Ygritte se movía de una manera completamente opuesta a la de Iron. Con una gran delicadeza y unos movimientos artísticos, el caballero decapitaba con eficacia las cabezas de sus enemigos. Los altos orcos asesinados ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Trazando una línea recta a través del aire, la espada de Ygritte retiró la cabeza de otro alto orco de su cuerpo. Aún así, el poder combinado de los soldados ordinarios estaba ligeramente por detrás del ejército de altos orcos. Afortunadamente, su combate estaba siendo apoyado por su resistencia casi infinita y su regeneración casi ilimitada. Y mientras aguantaba la línea para ganar tiempo, las bolas de fuego de los magos sombra cayeron sobre los altos orcos, disminuyendo su cantidad rápidamente. ¡Ese maldito humano!, pensó el hechicero orco mientras temblaba de ira y ponía sus ojos sobre Jinwoo. Sabía que primero tendría que eliminar a ese humano. Los soldados de color negro eran algo convocado por ese bastardo. Si ese humano caía, los soldados sombra deberían desaparecer, y para lograr eso, el hechicero comenzó a recitar conjuros. Sus labios se movieron rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, conjuró lentitud, ceguera, locura, pánico y dormir. 5 poderosas maldiciones fueron conjuradas en un instante y volaron hacia su objetivo. ¡Humano, se acabó!, dijo el alto orco poniendo una sonrisa. Jinwoo sintió el movimiento del poder mágico cuando el hechicero completó sus maldiciones. ¿Magia? Jinwoo se encontró con la mirada del hechicero. Humano, es demasiado tarde, pensó el orco riéndose. A diferencia de la magia normal, las maldiciones no podían esquivarse. Una vez activadas, se acabó. Lleno de todas esas maldiciones, ese humano insolente pronto sería destrozado por los guerreros orcos. Era el final apropiado para una existencia que no conocía su lugar. Sin embargo, en ese momento, Jinwoo escuchó la voz electrónica hablando en su cabeza. Se han detectado efectos anormales. Se han activado los efectos de la habilidad longevidad. El sonido electrónico continuó sonando en rápida sucesión. La maldición lentitud ha sido eliminada. La maldición ceguera ha sido eliminada. La maldición locura ha sido eliminada. La maldición pánico ha sido eliminada. La maldición dormir ha sido eliminada. Las 5 maldiciones fueron eliminadas antes de ser capaces de mostrar sus efectos. Esta vez, Jinwoo fue el que sonrió. Había un beneficio que había conseguido al convertirse en jugador. La bendición del gran hechicero Candiaru, que daba una habilidad que funcionaba de forma constante. Longevidad. Longevidad vuelve al portador inmune a todas las dolencias, venenos y enfermedades. Dormir aumenta explosivamente la capacidad del cuerpo para curarse. Gracias a eso, ya no tenía motivos para temer cosas como las maldiciones mágicas. ¿Qué? El hechicero se estremeció por la sorpresa. Como se esperaba del jefe de una mazmorra de rango A, se dio cuenta rápidamente de que sus maldiciones habían sido eliminadas por otro poder. ¿Cómo han podido ser eliminadas mis maldiciones? Era una ocurrencia impensable. Para anular una maldición, uno necesitaba una bendición o una magia de eliminación creada a partir de un poder mágico mayor que el que había lanzado la maldición. ¿Hay un hechicero más grande que yo entre los humanos? Antes de que pudiera seguir reflexionando sobre ese tema, el hechicero alto orco gritó ante el repentino dolor que salía de su pie. ¡Ah! Mirando hacia abajo, una daga sobresalía de la parte superior de su pie. Era la asesina de caballeros. El alto orco levantó la cabeza y miró a Jinwoo con los ojos inyectados de sangre. ¿Te atreves? Jinwoo miró directamente a los ojos del hechicero. Sin apartar la vista, el brazo del cazador de rango E se volvió borroso. Un guerrero alto orco que corría hacia él perdió su cabeza, y cuando rodó hacia sus pies, Jinwoo movió sus labios lentamente para que el hechicero pudiera comprender lo que estaba diciendo. Solo espera tu turno. Lo tomaba por un inútil. ¡Eres un mero humano!, gritó cuando comprendió el mensaje de Jinwoo, haciendo que se pusiera rojo de ira.
así que todavía tenía la fuerza para enojarse. La cara de Jinwoo se volvió fría. Si quisiera, podría haberlo matado en el momento que comenzó la batalla, pero eso no era lo que quería. Al igual que el alto orco había hecho con los cazadores, Jinwoo quería inculcar el sentimiento de miedo en lo más profundo de su corazón. Pero parecía que esto no era suficiente para hacer que esta bestia mágica arrogante sintiera miedo. Aún no. Te mostraré algo interesante. La batalla ahora entraba en el verdadero territorio de un necromante. A los ojos del monarca de las sombras, el campo de batalla ya se había convertido en la escena de una deliciosa comida. El humo negro se elevaba de los cadáveres de los altos orcos por todas partes, esperando la llamada de Jinwoo. Surjan. Se está intentando extracción de sombra. Con el mensaje del sistema informándole que se estaba activando la habilidad, un grito aterrador surgió de un lugar desconocido. ¡Guau! Los ojos del hechicero alto orco se ensancharon. ¿Qué está? No pudo terminar la oración. Antes de que pudiera, unas manos negras salieron disparadas desde las sombras de los cadáveres de los altos orcos. Has tenido éxito en la extracción de sombra. Jinwoo miró a los nuevos reclutas del ejército de las sombras y sonrió. Ha convertido a mis guerreros en muertos vivientes. El hechicero alto orco tembló. El número de guerreros orcos que habían caído eran de unos 50 y coincidía con el número de nuevos soldados de armadura negra. Entonces, ¿el resto de sus soldados son todos? El hechicero finalmente se daba cuenta de que las misteriosas convocatorias de este humano no eran comunes y al mismo tiempo entendió lo abrumador que era el poder de Jinwoo si se comparaba con el suyo. La lucha de 50 contra 150 se había convertido en una de 100 contra 100. Los guerreros altos orcos habían luchado con valentía contra un enemigo que era más fuerte que ellos, pero al ver a sus compañeros volver como soldados de las sombras, perdieron rápidamente su espíritu de lucha. Los guerreros altos orcos que nunca habían tenido miedo de derramar sangre comenzaron a retroceder tras entrar en pánico. En lugar de ir a la otra vida después de caer en batalla, sus compañeros ahora eran marionetas del enemigo. Esto no era diferente de una pesadilla para los altos orcos. Jinwoo confirmó que la extracción de sombra tenía un gran efecto sobre la moral de los guerreros orcos. ¿Y qué pasa con el hechicero? Jinwoo giró y miró hacia el rostro del hechicero. «Oh», dijo el cazador con cara iluminada. Al fin, había miedo en los ojos del jefe de la mazmorra. El hechicero tembló cuando recordó una existencia que podía levantar a las sombras de los muertos. No había manera de que hubiera dos seres en toda la creación con esa habilidad. Eso significaba que este humano que tenía delante era él. Este mero, quiero decir, este estimado humano es él. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? En el momento en el que el concepto de yo y nosotros ingresaron a la mente del hechicero orco, su mente quedó en blanco y sus recuerdos desaparecieron. Todo lo que quedaba era el miedo. La cara de Jinwoo se veía satisfecha. Sí, solo quédate así. Ese bastardo sería el último en morir. Jinwoo sintió que había logrado dejar al jefe temblando de miedo hasta sus últimos momentos. El cazador sonrió y se dio la vuelta. De repente notó una mujer familiar que estaba de pie en la entrada de la habitación del jefe. Jinwoo inclinó la cabeza. ¿Quién? Se sentía familiar y al mismo tiempo no tan familiar. Después de un momento, Jinwoo se dio cuenta de quién era. La cazadora de rango S, Cha Hae-in. ¿Por qué está ella aquí? El cazador de rango E estaba ligeramente sorprendido. La cazadora de rango S estaba incomparablemente más sorprendida cuando vio a Jinwoo y a los soldados sombra con los ojos bien abiertos. Volumen 5, capítulo 5. Colmillo. Invocaciones. Lo primero que vino a la mente de Cha-in cuando vio a los soldados sombra era que se trataba de invocaciones mágicas. Sin embargo, este número de invocaciones era demasiado grande para catalogarlo como una mera invocación. Los cazadores de clase mago tenían un poder especial para ejecutar magia de invocación, pero solo podían controlar uno o dos seres, y el mero hecho de poder hacerlo ya les otorgaba un tratamiento especial. Pero nunca había oído hablar de un cazador capaz de convocar 3 seres, y ahora una cantidad muchísimo más elevada se encontraba ante ella. ¿Esto es posible? Un solo hombre controlaba más de 100 invocaciones. Además de eso, ni siquiera gastaba tiempo en realizar el hechizo.
Se creaban decenas de invocaciones al instante. Si no lo veo con mis propios ojos, nunca lo hubiera creído. La cazadora, que era conocida por ser una de las 10 mejores de Corea, se quedó sin palabras cuando vio las habilidades de este cazador. Espera, este no es el momento para estar sorprendida, pensó mientras movía su mirada desde los soldados sombra hasta el grupo de asalto. Los cazadores no se veían bien. Algunos parecían haber perdido la fuerza de sus piernas y se encontraban tirados en el suelo. Daba igual quién fuera Sun Jinwoo, daba igual cuáles fueran sus habilidades. En estos momentos tenía que trabajar con él para derrotar a los altos orcos. Fiel a la idea de no pensar demasiado y actuar deprisa, comenzó a moverse, pero de repente se encontró con los ojos de Sun Jinwoo. Su poderosa mirada le estaba enviando un mensaje claro. No te necesito, no intervengas, solo mira. ¿Por qué? Pensó aturdida. Podía aceptar la idea de que Jinwoo tenía multitud de invocaciones. Sin embargo, el jefe de la mazmorra todavía estaba vivo, y viendo el gran número de altos orcos que tenía a sus órdenes, estaba claro de que era un ser bastante poderoso. Además, tras haber convocado a tantos soldados, mantenerlos debería haber agotado casi todo su maná. ¿Cómo va a luchar él solo? Estaba confundida, pero con lentitud bajó su arma. Y no era solo porque esa arma era un pico prestado del equipo de minería, sino porque quería ver qué iba a hacer ese hombre contra los altos orcos. Su curiosidad y ansiedad sobre lo que haría para triunfar era mayor que su voluntad para luchar. Por alguna razón, su corazón se aceleró mientras lo miraba. Menos mal. Jinwoo vio la respuesta de Cha-hin y suspiró aliviado. La batalla solo se volvería más emocionante desde ese momento, y no podía permitirse interrupciones en un momento como este. De hecho, con el fin de enfrentarse a todas las bestias mágicas él solo, había dejado a propósito a que el jefe atacara a Song Gi-hong hasta el último momento. Parece un hombre que trataría de ayudar si le queda una pizca de fuerza. Y es por eso que Jinwoo se había movido solo cuando la espada se deslizó de la mano de Song Gi-hong. Tuvo que reprimir el impulso de ir y quitarle la cabeza a ese maldito brujo durante todo ese tiempo. Todo para este momento. Como pensé, tiene una buena cabeza. Era algo bueno que Cha-hin fuera buena en captar una indirecta. Había retrocedido sin que tuviera que decírselo directamente. «¡Sombras!», ordenó con una sonrisa mientras daba la vuelta. Su voz resonó por toda la habitación, y ante su orden, cada uno de los soldados sombras se colocó en una formación de batalla sin perder un momento. Por un breve instante, un silencio cayó sobre la gran sala, hasta que una sola palabra lo rompió. «¡Ataquen!», dijo Jinwoo señalando al hechicero alto orco. Con eso, el centenar de soldados sombra cargaron contra el tembloroso orco. El movimiento de los soldados sacudió el suelo, la cueva y los ojos de todos los que estaban mirando. Wo Jincheol corría con todas sus fuerzas. Incluso para un cazador de rango A, cubrir toda esa distancia a su máxima velocidad hizo que jadeara. Mientras recuperaba el aliento, se dio cuenta de que había una mujer de pelo corto en la entrada de la habitación del jefe de la mazmorra. La reconoció al instante. Cha-hin. No había otra cazadora con tanto poder. ¿Por qué está quieta? Wo Jincheol se acercó confundido a la mujer que estaba quieta sin participar en la batalla. Cuando llegó hasta ella, también vio lo que estaba sucediendo dentro de la sala del jefe de la mazmorra. ¿Qué es esto? Soldados vestidos con una armadura negra se enfrentaban en una batalla unilateral contra las poderosas bestias mágicas conocidas como altos orcos. Los gritos de los orcos eran ensordecedores, y si solo hubieran sido soldados humanoides, tal vez Wo Jincheol no se hubiera sorprendido tanto. Pero no sabía que eran esos osos negros estúpidamente grandes con humo saliendo de sus cuerpos, y mucho menos esos altos orcos equipados con armaduras negras. Ha pasado tiempo, jefe Wo Jincheol, dijo Cha-hin siendo la primera en saludar al jefe del DBC. Oh, sí, ha pasado bastante tiempo, pero ¿qué son esas cosas? No parecen bestias mágicas. Son las invocaciones de ese hombre, respondió señalando a Jinwoo. Wo Jincheol se quitó las gafas de sol y miró a Jinwoo, que se encontraba en medio de la batalla. El hombre estaba matando a altos orcos por todos lados con sus 2 dagas. No importa cómo lo vea, ¿no era un cazador de alto nivel tipo combate? No podía creer que también fuera capaz de lanzar hechizos de invocación. Como respondiendo a su pregunta, los labios de Jinwoo se movieron y Jincheol pudo ver cómo docenas de nuevas invocaciones se elevaban desde el suelo. Dios mío. La boca del jefe del DBC se abrió de par en par. Estaba invocando nuevos guerreros.
Esta es la habilidad del cazador Sun Jinwoo. Era incapaz de cerrar la boca. No sabía si el presidente de la asociación conocía las habilidades del cazador Sun Jinwoo, y si ese era el caso, eso explicaría el gran interés del presidente de la asociación. Incapaz de apartar la vista de Jinwoo por unos instantes, Cha-Jin se dio cuenta de algo y se giró hacia Guo Jinchol. Espera, ¿por qué está el jefe Guo aquí? ¿Nuestro grupo ya se ha puesto en contacto con el DBC? No, señora. Pasábamos por la zona cuando notamos anomalías en la puerta, así que entramos para evacuar al grupo de asalto. Respondió Jinchol reprimiendo su sorpresa y asombro, para a continuación girar la cabeza hacia Jinwoo. Pero parece que no hay necesidad. Era la primera vez que Jinchol veía las habilidades del cazador Sun Jinwoo. Con sus habilidades estaba arrasando una mazmorra de rango A únicamente con sus manos. Parecía que no necesitaba ninguna ayuda. Sí, parece que lo mejor que podemos hacer ahora es esperar. Cha-Jin también estaba de acuerdo. La pelea de Jinwoo ni siquiera tenía espacio para una cazadora de rango S como ella. ¿Conoces a ese hombre?, preguntó Hae. Se dio cuenta de que Jinchol no estaba curioso ni sorprendido por la identidad de Jinwoo, sino por su poder. Además, se acordó de que era la asociación la que bloqueaba la información de Jinwoo. Quizás Guo Jinchol sepa algo sobre él. Había dado en el clavo. Un poco. Ese hombre, ¿quién es? No tengo permiso para decirlo, respondió Jinchol volviendo a ponerse las gafas de sol. El hechicero alto orco estaba furioso. En el momento en el que él y los demás habían abierto los ojos por primera vez en este mundo, una única orden se repetía en sus cabezas. Caza a los humanos. Pero en estos momentos, debido a un único humano, la tribu entera estaba siendo diezmada. Eso no podía pasar. No, esto no podía permitirse. Viendo la masacre de sus subordinados, los ojos del hechicero se pusieron rojos. ¡Tú, insecto! ¡Te aplastaré! Si las maldiciones no funcionaban con él, usaría las bendiciones sobre sí mismo. Canto de furia, canto de fortalecimiento, canto de gigante, canto de dragón. Cuando sus hechizos se completaron, el cuerpo del hechicero creció más de 9 metros. La confianza del orco se disparó a medida que el poder se extendía por todas partes y llenaba cada pulgada de su cuerpo. Sentí una gran fuerza, agilidad y vitalidad. Nada más completar su transformación, el gigante alto orco balanceó su brazo y barrió a los soldados sombra mientras soltaba un soplido. Un fuego carmesí brotó con el aliento del hechicero, cayendo sobre el ejército de sombras. Los soldados golpeados por las llamas fueron destruidos en un instante. Incluso había evaporado trozos del cuerpo de una gran cantidad de guerreros. Pero el hechicero no se detuvo tras realizar el ataque, y tomando aliento, lanzó una segunda oleada de llamas. Con ella, gran cantidad de soldados sombra se vieron reducidos a sombras débiles y fueron obligados a regenerarse lentamente. ¿Aún te parece que el gran Kargagan es débil?, rugió el hechicero con voz confiada. La respuesta vino justo por encima de su cabeza. Sí, mirando hacia arriba, lo último que vio el hechicero de los orcos fue el puño de Jinwoo bajando hacia su frente. El lugar donde golpeó el suelo la cabeza del hechicero creó un montón de grietas, como la tela de una araña. Has derrotado al jefe de la mazmorra. Cuando Jinwoo aterrizó en el suelo, apareció un mensaje que le levantó el estado de ánimo. Has subido de nivel. Bien. Jinwoo apretó su puño. Un nivel por ayudar a los cazadores usando sigilo, otro nivel por los orcos de esta sala, y ahora un último nivel por derrotar al jefe de la mazmorra. Había ganado 3 niveles por limpiar una mazmorra de rango A. Estaba mucho más allá de sus expectativas. Jinwoo se sentía profundamente agradecido al líder del equipo BAE por brindarle esta oportunidad. Esto ha salido bien. Con una expresión alegre, Jinwoo se acercó al cadáver del jefe de la mazmorra. Ahora que sus bonificaciones habían desaparecido, había regresado a su tamaño original. Notó que había un núcleo mágico incrustado en su cuello, pero no se sentía codicioso. Los puntos de experiencia son suficientes. Esta era la mazmorra del gremio Hunters, y si necesitaba un núcleo de rango A, debería obtenerlo de una mazmorra en la que hubiera obtenido los derechos de asalto. Además, lo que Jinwoo quería era otra cosa. Un humo negro familiar salía del cuerpo del jefe. Jinwoo tragó saliva.
recordaba el momento en el que no había podido obtener el jefe de la Puerta Roja, Baruka. Ahora es diferente. En ese momento, la diferencia de poder entre él y el jefe de la mazmorra había sido demasiado grande. Hasta había necesitado la ayuda de Iron e Ygritte para obtener una victoria ajustada. Pero ahora mismo había ganado cómodamente. La semana que había pasado en el castillo demoníaco no había sido un desperdicio. El progreso que había experimentado en ese lugar había mostrado sus resultados en esta mazmorra. Surge. En ese momento, un viento ominoso sopló hacia sus mejillas. «Ha funcionado», pensó tras darse cuenta de que había tenido éxito de forma instintiva. Una sonrisa brillante floreció en la cara de Jinwoo. Con un grito desgarrador, un mago vestido con una túnica negra se levantó del cuerpo del hechicero. Oh, al darse cuenta de que no era un mago sombra ordinario, verificó su información. Nivel 1. Grado Caballero de Élite. ¿Caballero de élite? Hasta ese momento, los soldados sombra habían estado divididos en 3 rangos: normal, élite y caballero. Era la primera vez que uno obtenía el rango caballero de élite. Aplicando una lógica básica, Jinwoo se dio cuenta que poner la palabra élite después del grado hacía que la última incorporación a su ejército fuera más fuerte que Iron o Ygritte. El poder mágico que siento emanado de él es mayor que el de los 2 caballeros. Era un soldado sombra digno de nacer del jefe de una mazmorra de rango A. Asigna un nombre al soldado. Dado que el nuevo soldado estaba por encima del grado caballero, el sistema esperaba que Jinwoo le diera un nombre. Nombre... El rostro del mago estaba cubierto por una capucha en estos momentos, pero cuando se trataba de altos orcos, su rasgo más distintivo eran sus colmillos. Voy a llamarte Colmillo. Colmillo, nivel 1. Grado Caballero de Élite. Sin necesidad de hablar en voz alta, los pensamientos de Jinwoo reemplazaron los signos de interrogación que aparecían en el nombre del mago con la palabra colmillo. Si el hechicero alto orco hubiera sabido que esto iba a suceder cuando estaba con vida, habría muerto echando espuma por la boca, pero no había manera de que una cosa muerta fuera a quejarse. Con una expresión de satisfacción, Jinwoo guardó a todos los soldados dentro de su sombra. Su límite de almacenamiento actual era de 130, y era una lástima tener que enviar al resto de sombras al vacío. Es suficiente. Mientras caminaba por la zona del altar con una sonrisa, las personas que estaban en el recinto corrieron hacia Jinwoo. Se trataban de los cazadores del grupo de asalto, junto a Cha-Hin y unos hombres vestidos con trajes negros. Jinwoo reconoció al instante a uno de esos hombres. ¿Cuándo ha llegado el jefe Jin Cheol? Al mirar la cara del hombre, Jinwoo se dio cuenta de que el jefe lo había visto pelear junto a los soldados sombra. Señor Sun Jinwoo. Cazador Sun Jinwoo. Señor porteador. Los 3 grupos llamaron a Jinwoo al mismo tiempo y luego se miraron. Ahora ya no había motivos para ocultar su poder, dado que había luchado dándolo todo. Pero... ¿cómo salgo de esta situación? Jinwoo miró a las personas que le rodeaban y se rascó la nuca. Guo Jincheol decidió tomar la delantera. Mientras todos dudaban, el jefe del DBC leyó el estado de ánimo de la gente y se acercó a Jinwoo. Somos del Departamento de Vigilancia de Cazadores de la Asociación, dijo sacando su identificación. Desde los cazadores de alto rango a los de bajo rango, todos desconfiaban cada vez que aparecían los agentes del DBC. Como se esperaba, con la excepción de Cha-Hin, un breve nerviosismo brilló en el rostro del gremio Hunters. El primer paso del plan de Jin Cheol había tenido éxito. Había atraído las miradas de todos los cazadores. La identidad del cazador Sun Jinwoo se está manteniendo como secreto por parte de la asociación. Debido a circunstancias especiales, es una información confidencial y no podemos revelar dicha información a terceras personas en este momento. Jinwoo estaba asombrado por las habilidades de actuación de Guo Jincheol. La expresión y las palabras del hombre eran tan naturales que el rango E pensó que el jefe había practicado el discurso antes de llegar. Aún así, las intenciones del jefe del DBC eran tan claras como el agua para Jinwoo. En el momento justo, el jefe le miró por un breve momento y le envió un mensaje con la mirada. Te ayudaré a salir de aquí sin que te digan nada. Jinwoo no estaba seguro del por qué le estaba ayudando el DBC, pero no estaba dispuesto a quejarse, por lo que asintió. Hasta los subordinados de Guo Jincheol se adaptaron rápidamente a las circunstancias y se colocaron sin dudar al lado de Jinwoo.
Si tienen alguna pregunta, por favor, contacten con la asociación. Escoltaremos al cazador Sun Jinwoo fuera de la zona. Las palabras del jefe del departamento de vigilancia de cazadores no eran nada sutiles. Esto no es negociable. Y por ello, los miembros del gremio Hunters se tragaron sus palabras y las preguntas que tenían para Jinwoo. Al final, Jinwoo fue escoltado por los cazadores del DBC y salieron de la habitación del jefe de la mazmorra. Aunque estoy agradecido. Se sentía algo extraño. No comprendía por qué el jefe Jin Cheol estaba haciendo todo esto sin que nadie se lo pidiera. ¿Hay alguna razón para hacer todo esto? Puedo responderte con otra pregunta. ¿Estás pensando en ingresar al gremio Hunters? Jinwoo negó con la cabeza. Ahora mismo, usted ha demostrado una fuerza que supera un rango S y al gremio más poderoso de la nación. He sentido que era necesario proceder de esta manera para evitar un dolor de cabeza innecesario. Continuó al instante como si hubiera esperado esa respuesta. Eso tenía sentido. Jinwoo no podía imaginar lo que haría el gremio Hunters para intentar reclutar a otro cazador de rango S. Mientras que otros cazadores podían haber tenido la intención de saludarle con los brazos abiertos, Jinwoo no era ese tipo de persona. Además, siguiendo los deseos de Go-Gun-hee, la asociación de cazadores también quería evitar que Jinwoo ingresara a un gremio grande si era posible. Y así, con Jinwoo queriendo evitar llamar la atención y la asociación queriendo evitar que se concentrara demasiado poder en un solo gremio, los deseos de ambas partes estaban de acuerdo. Como se estaban ayudando entre sí, Jinwoo no se sintió agobiado por recibir su ayuda. Las cosas se han puesto bastante agradables gracias a la asociación. Debido a que la situación se había resuelto sin muchos problemas, una sonrisa apareció en la cara de Jinwoo, pero cuando estaban a punto de abandonar la sala del jefe, un grito vino desde sus espaldas. ¡Por favor, espera! Dándose la vuelta, Jinwoo vio que Song Gi-hong cojeaba hacia él, apoyado por un hombre grande. Las heridas del tanque habían sido curadas por los sanadores, pero después de perder tanta sangre, el hombre todavía estaba pálido. No debería moverse en ese estado. A pesar de las preocupaciones de Jinwoo, Song Gi-hong finalmente se detuvo ante él. Entonces, el líder del grupo de asalto de rango A inclinó la cabeza tanto como pudo. Gracias. Solo es gracias a este señor cazador que hemos podido vivir. En nombre de todo el grupo de asalto, me gustaría darte nuestra gratitud. Después de escuchar las palabras del cazador del DBC, Gi-hong se dio cuenta que debía haber una razón por la que Jinwoo había ocultado su verdadera identidad. Si tiene tanto poder, estoy seguro de que hay una buena razón. Y a pesar de esa razón, Jinwoo había decidido arriesgarse a revelarse al mundo y ayudar al grupo de Gi-hong. Y eso no era todo. Ni siquiera había pedido algo a cambio. Estaba completamente dentro de los derechos de ese hombre obtener los cadáveres y los núcleos de las bestias mágicas. Pero Jinwoo había decidido irse sin decir una palabra. Era totalmente necesario que Song Gi-hong hiciera una reverencia para mostrarle todo su respeto. Una vez más, gracias. Afectado por un profundo sentimiento de gratitud, Song Gi-hong volvió a hacer una reverencia, poniendo su cuerpo en un ángulo de 90 grados. Aunque el movimiento repentino hizo que su cuerpo gritara de dolor, el tanque lo aguantó. Recordaba cómo Jinwoo había cobrado venganza tras el ataque sufrido, jugando con esa bestia mágica tal y como lo había hecho el hechicero. Esta visión hizo que su corazón se llenara de una extraña sensación de gozosa tristeza. Sabía que podía estar agradeciéndoselo a Jinwoo cientos de veces en este momento. Mirando al líder de su grupo inclinándose para mostrar su agradecimiento, el resto del grupo de asalto finalmente volvió a sus sentidos. Si no fuera por ese hombre. Es nuestro salvador. Cada uno de ellos caminó en fila y le hizo una reverencia. Gracias por quiero decir, señor cazador. Señor cazador, no estaríamos aquí si no fuera por ti. Gracias a ti, mi esposa no será viuda. El joven, que se sintió aliviado cuando Song Gi-hong decidió abandonar la mazmorra, se acercó con lágrimas en los ojos. Señor cazador, me siento muy agradecido en este momento. ¿Puedo darte un abrazo? Oye, vas demasiado lejos. Está siendo demasiado emotivo. ¡Que alguien lo detenga! Jefe, un abrazo. Va, suéltame. Por primera vez en su entrada en la mazmorra de rango A, se escucharon risas entre los miembros del grupo de asalto. Jinwoo miró a su alrededor con una sonrisa. No los había ayudado para ganar cumplidos y halagos, pero su sinceridad había llegado a su corazón. Oh, cierto. Jinwoo se acordó de la sanadora que estaba celebrando la victoria en la parte trasera del grupo y se acercó hasta ella.
Es tan pequeña que ni siquiera he notado que estaba tan alejada. Al llegar junto a ella, le tendió su libreta y ella la tomó con cara enrojecida. Gracias. En el fondo se sentía muy avergonzada. Oh, Dios, ¿por qué tuve que contarle todo eso? Recordaba cómo había escrito una nota y se la había entregado a un hombre pensando que eran sus últimas palabras. Al final, ese hombre había limpiado toda la mazmorra sin ayuda. Estaba convencida de que la veía como una tonta. Esto terminaría convirtiéndose en uno de esos recuerdos que la harían patear por la noche. Muerta de vergüenza. Al final levantó su mirada. Afortunadamente, no parecía que se estuviera riendo de ella. «Señorita cazadora», ¿Sí? dijo levantando la cabeza como una estudiante a punto de ser regañada. «A partir de ahora, trata de no poner tus objetos personales en el equipaje del grupo de asalto. Es un peso innecesario», respondió la sanadora aturdida por sus palabras y solo siendo capaz de mirarlo con los ojos redondos. Jinwoo sonrió. Le había dicho lo que quería decir. «Vámonos», dijo dándose la vuelta, dirigiéndose hacia los cazadores del DBC. Y con eso, Jinwoo y los cazadores de la asociación abandonaron la mazmorra. Los miembros del gremio Hunters los vieron desaparecer en la distancia. Cada uno de ellos había podido decirle algo a Jinwoo, principalmente un agradecimiento por haberle salvado la vida. Bueno, casi todos. Dios. Cha-Hin bajó la mano que había tenido extendida hacia Jinwoo. Al menos quería pedirle su número. Solo quería probar si podía dedicarle algo de su tiempo. Desafortunadamente, se dio cuenta de que esas palabras habrían causado una pequeña cantidad de malentendidos en ese momento. De repente, otra cazadora se acercó hasta Cha-Hin. ¿Subdirectora? ¿Sí? Dijo mientras se daba la vuelta. ¿Qué haces con ese pico? Preguntó la cazadora señalando la mano de Cha-Hin. Ella levantó su arma y la miró fijamente. Cuanto más la miraba, más rojo se volvía su rostro. ¿Dices que me veo extraña? ¿Qué quiere decir? Respondió la maga, inclinando la cabeza. El enrojecimiento en la cara de Cha-Hin se amplió hasta la base de su cuello.